Hey, muy buenos días, noches, tardes a todos, desde donde nos estéis viendo. ¿Ya está grabando? Si lo Sí, puedes decir. Vale, Vale. vale, bien. Bien, bien. Pues Aarón, Bueno, pues empieza. empezamos con el primer tema del día, ¿no? venga, Eh, sí. la guerra privada, supongo. Creo que este puede ser algo interesante para empezar. Grupo Wagner, la contratación de mercenarios por parte del gobierno ruso. No, yo la verdad es que de esto no me informa mucho, solamente sé que se está haciendo y era pues básicamente por saltar unas reflexiones que pueden invitar después a muchas otras preguntas consecuentes a ello, como pueden ser de eso, de derecho internacional y demás, que parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo puede ser que un país contrate mercenarios y cambien las reglas del juego totalmente? Podemos pensar, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando tú te enfrentabas a Francia, lo que hacías era luchar contra franceses, ¿no? Y entonces venía un francés, hacía, bueno, cualquier cosa, un francés atacaba a un alemán, entonces podían comenzar ahí las negociaciones de decir, bueno, aquí ha habido una guerra, esto se sube a mandos del Estado más grande, ¿no? Demás. Pero, ¿qué pasa cuando un mercenario, por ejemplo, se le va la chapa y ataca o se les va un misil y se le escapa hacia Polonia, ¿no? O se carga un polaco. Un mercenario que además ni siquiera está del todo muy bien contratado, por así decirlo, en Rusia, puesto que estos grupos son ilegales. Están declarados como organizaciones terroristas, pero aún así como que se subcontratan, más bien, ¿no? Para algunos tipos de guerrillas y demás. Y entonces, no, simplemente me parece una cosa súper curiosa. ¿Cómo puede ser que esto exista y cómo puede ser que, eh, sí, cómo podemos tratarlo, básicamente? Yo, Mm. Sí, yo sobre esto, es que es un tema muy interesante porque tiene que ver, claro, como sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, que, bueno, hay congresos anteriores, el Congreso de Viena, después de la derrota de Napoleón y todo eso, pero a partir de la Primera Guerra Mundial, por lo devastadora que fue, por las más de 10 millones de muertos, como la tecnología había avanzado tanto y se empleó, digamos, toda esa fuerza mecánica, toda ese excedente de producción y de vida que Europa tenía, se descargó en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, que fue absolutamente devastadora, cosa que nadie esperaba, porque cuando se metieron en la guerra esperaban todavía que sí, sí, fuesen como las campañas europeas del 19, como la guerra, como la victoria alemana sobre Francia, que marca la configuración del Imperio Alemán en 1870, la batalla de Sedan, por ejemplo, como esas batallas, digamos, todavía nobles del siglo XIX, donde los soldados iban claramente identificados, con colores visibles se para poder sabía, dispararse claro. entre La ellos. película de Sin Novedad en el Frente habla de eso un poco, de cómo iban unos chavales que literalmente se creían que iban un fin de a arrasar a los franceses rápidamente, bueno, Sí, porque esto lo cuenta desde la perspectiva alemana en la Primera Guerra Mundial, y claro. decía, en la novela esta, que supuestamente está basada en hechos reales y tal, Sí, dijo, sí. mi madre me dijo que no le hiciese ascos a la comida, que iba a ser algo bastante duro y que yo comiese, aunque no me gustasen las verduras, lo que sea, que yo comiese todo lo posible. Eso es lo que le dijo la madre a un alemán cuando fue a la Primera Guerra Mundial. O sea, imagínate lo que tendrían ellos pensado de que eso era, ¿vale? Claro, Básicamente. es que se juntaban dos cosas, una visión bastante romantizada de la guerra, y real incluso con referencia a las guerras anteriores, pero también el hecho objetivo de que las guerras anteriores no eran tan duras y tan devastadoras como fue la Primera Guerra Mundial, porque no había esa potencia de fuego, porque los soldados verdaderamente no podían avanzar. Entonces, el frente occidental, que es en el que se ambienta tanto la novela como la película, a los pocos meses, bueno, o incluso al mes de empezar la guerra, ya se convierte en una guerra de trincheras porque no podían pasar de un lado a otro por las ametralladoras, luego Sí, sí, empezaron a sí. intervenir los tanques, los primeros aviones con eso de uso militar, tal, los gases, la guerra química, armas de destrucción como, bueno, una potencia destructiva que antes no se tenía. Y claro, después de la Primera Guerra Mundial, de ahí viene todo este intento de crear una sociedad de naciones, los puntos de Wilson, para intentar, pues eso, De que la pacificar guerra Europa de una tuviese manera mucha efectiva y velocidad. tal. Y se Sí. refuerza el derecho internacional y todo esto para evitar otra catástrofe así. No se logra evitar, llega la Segunda Guerra Mundial y, bueno, peor aún, claro. Y después de la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU, o se reinventa Sociedad de Naciones con la ONU, toda esta historia, ¿no? Precisamente para evitar todas estas cosas. Claro, ante la proliferación de todas estas medidas en el derecho internacional más restrictivas para intentar evitar todas estas situaciones, pues
los estados tienen que buscar esos subcontratas, tienen que buscar quiebras, o sea, resquicios para seguir ejerciendo, bueno, para hacer lo que siempre han hecho, seguir ejerciendo Sí. influencias, las grandes potencias sobre Y, países más pequeños, y como no lo pueden hacer ya directamente por toda esta proliferación de legislación internacional y tal, pues lo hacen a través de de subcontratas, de como subcontratas quieran, sí. oscuras y siniestras como estas, y eso lleva a un montón de, claro, lo hacen precisamente por no tener que atenerse a leyes internacionales, y entonces, claro, eso lleva a todos los problemas de, bueno, si ocurre cualquier cosa, si hay que juzgar a alguien por crímenes contra la humanidad o cualquier historia de esta, claro, no hay control ninguno, es que esa es la idea, es que por eso el Y problema. también, Pero, o sea, digo, quiero decir, si los mercenarios contratados por Rusia ahora hacen todo tipo de barbaridades, se supone que Rusia no va a ser responsable de ello. ¿O en que muchas no no, lo he porque entendido bien? supuestamente son grupos terroristas. Y entonces yo, según había escuchado, lo único que se puede decir a Rusia es ser un estado promotor del terrorismo y entonces sí que habría sanciones Entonces, de ese estilo, pero no serían como tal de guerra. Pero pero lo que estás pasa es que apoyándolo luego con más también razón, ¿no? hay agencias de mercenarios estadounidenses. Lo que antes era, creo que se cambiaron el nombre por la mala prensa y tal, pero lo que antes era el grupo Blackwater y toda esta gente. Es Sí. que, Sí, claro, sí, sí, sí. es que son un asset, por así decir, son una herramienta más en el abanico de instrumentos que tienen las grandes potencias para influir indirectamente en los distintos países, Y porque, lo claro, que ya iba a no pueden decir, hacerlo directamente. lo que iba a decir al inicio, al plantear este tema, que se me había olvidado, que quizás esto es uno de las introducciones básicamente a la guerra moderna, a la guerra dentro de una democracia, que bueno, ya ves tú lo que es Rusia, pero quiero decir, una guerra cuando la opinión pública es mucho más conocedora de lo que está ocurriendo y cuando se da cuenta la gente en el instante de lo que ocurre en el frente, en donde sea, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede estar Putin, por ejemplo, teniendo una repercusión social todavía favorable hacia él y todo eso? Pues, ¿cómo lo hace? Pues, primero, con el grupo Wagner contratando mercenarios, es decir, no mandando rusos para allá. Y segundo, con otro que había visto en un paper de cuál era la composición del ejército ruso ahora mismo. ¿Qué es lo que hace? Mandan a convictos de Siberia, sobre todo para las primeras líneas de batalla, porque claro, esto en plan lleva una consecuencia política, llevar gente a la guerra. Entonces tú en primera línea pones a los mercenarios, pones a la carne esta de cañón, pones a los convictos de Siberia y a la última línea, al final de todo, pones al chaval de 18 años de Moscú, que claro, que cuando esa persona muere, y cuando las personas del vecindario se dan cuenta de, coño, esto está siendo bastante importante tal, entonces la repercusión social que tendría sería mortal básicamente para Putin. Y ahora mismo todavía en las encuestas lo avalan bastante. ¿Pero cómo lo avalan? Pues porque el ejército está siendo llevado a cabo por esto, por mercenarios, por convictos, con personas que mueren y que no tienen una repercusión social en la vida de Rusia tan grande como la tendría eso, un chaval que todavía tiene la vida por delante, de Moscú, de clase media y todo eso, ¿sabes? Ujú. Claro, esa es otra lección aprendida también de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la primera. Sí. Cuando todavía no hay una guerra de propaganda, cuando todavía no se han establecido tan firmemente las tácticas de propaganda, y pasa Claro. precisamente esto, que al fervor patriótico inicial y romántico se le Sí, sí, sí. sucede corriendo los años, al segundo, al tercer año de guerra, pues el cansancio, la frustración, la resignación, el régimen de los zares cae en Rusia, el régimen de los emperadores cae en Alemania y luego en Austria-Hungría. O sea, los estados literalmente acaban desintegrándose y en parte por perder la guerra, pero otros incluso antes, como Rusia. O sea, es un problema en cierta medida propagandístico también, ¿no? Porque claro, si la opinión pública llega a ser tan desfavorable como para derrocar al gobierno, pues ahí se acaba todo, como Claro, pasó con claro, los por zares. eso. Es mantener la opinión pública, básicamente, yo creo. Pero Es bueno, una guerra externa siempre comporta la necesidad de librar una especie de guerra propagandística interna, porque si sí, no, bueno, lo que pasó con Estados Unidos en Claro, eso iba a Vietnam, por decir ejemplo, que en Estados Unidos se ha pasado eso durante los últimos años, ¿no? claro. Y bueno, en Vietnam, ahora bueno, en Afganistán no se han retirado por eso, se han retirado por otras cosas, pero bueno, también tiene que ver, ¿no? El hecho de que las opiniones públicas de las democracias liberales pues se puedan mostrar contrarias a la guerra, al tener libertad, relativa libertad de acceso a la información y todas estas cosas, pues claro, y libertad de opinión y libertad de expresión, pues ocurre que no se puede controlar la opinión pública de la misma forma y no se puede conseguir esa unidad de bloque que sistemas colectivistas dictatoriales o sistemas que están entre el colectivismo asiático y el liberalismo europeo, como puede ser este despotismo moderado o este autoritarismo ruso,
sí que pueden conseguir con más facilidad. Y eso, en cierta medida, es una desventaja desde el punto de vista puramente pragmático, estratégico. Sí. Pero Y claro, bueno, si eso. merece la pena luchar alguna guerra es por conservar lo que tenemos. Es decir, si en el proceso de ganarla destruimos lo bueno de nuestro sistema, pues ya me dirás. Es que es una posición bastante peliaguda. Y ahora, en torno a lo de las guerras, este 20 de marzo se ha hecho. 20 de marzo de 2003 es cuando empezó la guerra de Irak. Se ha cumplido ahora 10 años. Y entonces, eso, bueno, podríamos traerlo para algún episodio siguiente, porque la verdad es que se está haciendo como un revisionismo de todo lo que ha pasado en estos últimos 10 años y la opinión al final que ha quedado de ello, ¿no? Pero bueno, podemos ahora pasar de temas, si os parece bien, hacia otros. Muy bien. ¿Se has Si perdido tú algo quieres, más? o si quieres, Paco, empieza tú ahora con lo de la moción de censura. Ah, sí. Yo de lo que quería hablar hoy era de la moción de censura que ha marcado la agenda política nacional en esta última semana, el intento de moción de censura, la moción de censura que se sabía que iba a fracasar, que ha hecho Vox y que se ha personificado en la figura por el candidato a la moción ha sido el profesor Ramón Tamames de Economía. Pero antes de meternos en qué es lo que ha propuesto él, que lo vamos a repasar muy brevemente porque obviamente es denso, y sobre todo cuál es el balance político, y con político quiero decir propagandístico, práctico, que ha tenido esta moción en la opinión pública, es decir, si Vox y la derecha en conjunto han salido fortalecidas o no. Me gustaría también que Aarón me hiciese un pequeño perfil como estudiante de economía que es y que era el único que antes de todo esto conocía un poco la figura de este economista, Ramón Tamames, a partir de su obra, que hiciese un breve perfil intelectual de él para ponernos un poco en contexto antes de hablar de lo de la moción. Sí, bueno, yo más bien lo que voy a hacer un perfil biográfico, básicamente, Vale. porque es una persona muy conocida en economía, sí, pero que viene básicamente de, 90 años de la generación anterior. Es decir, es uno de los grandes dentro de la economía española, pero enseñó más o menos a la gente que tiene hoy de 35 hacia arriba, básicamente. Entonces, Tamames, ¿quién fue? Bueno, pues aprobó las oposiciones a técnico economista y comercial del Estado en el 57. Después hay aquí unas cuantas fechas muy cercanas que la verdad es que no sé cómo puede ser que le metiesen en la cárcel en el 56 por esto que voy a decir ahora y que después aprueban en el 57 las oposiciones, pero bueno, ya sabes tú cómo eran las oposiciones antiguamente, ¿sabes? En el 57. Las personas que tendrían la posibilidad de poder entrar y estudiar en una academia para ser opositor y todo esto y demás, pues supongo que los plazos de oposiciones serían mucho más cortos. Ahora mismo, de media, para aprobar economista del Estado se necesitan unos 4 años de dedicación íntegra. Pero bueno, el caso es que eso, aprueba en el 57, por las revueltas estudiantiles que tiene en Madrid junto a otras personas famosas dentro de la historia española, como pueden ser Sánchez Dragó y demás, en las peleas contra los falangistas y eso, lo acaban metiendo en la cárcel de Carabanchel en el 56, donde está una temporada. Lo intento buscar en Wikipedia, pero no sé cuánto tiempo estuvo en la cárcel. A raíz de esto, una vez sale de ella, ingresa en el Partido Comunista de España, donde acaba siendo parte o dirigente general básicamente del mismo, dirigente dentro del comité ejecutivo en 1976, ya a la muerte de Franco y cuando el Partido Comunista sale de la clandestinidad. Ha sido varios años en el Congreso de los Diputados, pues diputado por parte del Partido Comunista de España y concejal también en Madrid, o sea, primera lista, por parte del PC. En el 81 sale del PC por discrepancias con Santiago Carrillo. En el 84 monta lo llamaba Federación Progresista, que era un partido de tendencia ecosocialista, así como tiene además en esa época un ensayo sacado sobre los límites del crecimiento y demás. Entonces sería de corte de creacionista, es que esta palabra siempre me cuesta bastante pronunciarla, sobre los límites de crecimiento y demás. Esto le dura 2 años porque el partido no funciona muy bien. En el 86 lo desmiembra y es uno de la gente que forma Izquierda Unida, junto a otros cuantos. Entonces vuelve a ser diputado por Izquierda Unida y primera lista otra vez en Madrid,
por el Ayuntamiento de Madrid, eso, en el 86 por Izquierda Unida. Después, dentro de su biografía más intelectual, pues es el creador del Manual de Estructura Económica, que es uno de los manuales básicos de economía, ya te digo, de esta primera generación de economistas que ahora mismo dominan, pues serían otros profesores como García Miró y Eduardo, no, bueno, Miró y Cuenca García son los que ahora mismo dominan básicamente los manuales de economía en español. Y también tengo aquí algunos ensayos suyos en el sentido de que es una persona que no había abandonado la política del todo, es decir, que estuvo pendiente de las cosas que pasaron en nuestro tiempo, ¿no? Tiene un ensayo en 2007 que se llama El siglo de China, es decir, es uno de los primeros ensayos en español que introduce lo que está pasando con China, básicamente, y cómo va a ser la potencia dominante durante el siglo XXI. Después uno en 2015 sobre Podemos, hablando un poco de cómo pasó de la nada al todo, a dónde vas Cataluña, es decir, problemas de la España en nuestro tiempo. Y dentro de los premios, pues ha ganado el premio Rey Jaime I, que es el más importante que se puede ganar en economía en España, y el premio de Espasa de ensayo. Vale, pues muy bien. Hecha esta breve biografía, tanto vital como intelectual, vamos a hablar un poco de cuál es el texto que llevó a la moción. Fue un discurso de unos 53 minutos, digamos el discurso inicial que él hizo como candidato, y después tuvo un tiempo algo menor, perdón. Entonces, creo una media hora de réplica. Y bueno, yo creo que, a ver, el discurso es largo, es prolijo, la verdad es denso. Creo que es un poco confuso en el sentido de que no hay una ordenación temática clara, o sea, no ordena los asuntos que expone por bloques temáticos, sino que, a ver, lo hace más o menos, pero se le cuelan cosas de un bloque en otro y hay filtraciones, y entonces es un poco, en sentido es un poco desordenado. Y yo he contado, viendo el vídeo entero y anotando un poco qué es lo que las propuestas básicas o los problemas que él diagnostica a la España actual, yo he contado unos 30 puntos entre problemas y propuestas. Evidentemente no os voy a exponer todos, sino que vamos a intentar, por entender un poco cuál es el discurso que hizo, vamos a intentar primero clasificarlos, ¿no? Pues yo creo que de esos 30 puntos o 30 y algo puntos más o menos se puede clasificar todos en 8 bloques básicos. Claro, es una clasificación sui generis, quiero decir que dentro de cada bloque puede haber problemas algo diversos, pero que yo creo que tienen un sustrato común. El primer bloque yo creo que lo podríamos llamar el de Constitución y Concordia, que va, por una parte, es una defensa de la Constitución, lo cual implica una defensa de la unidad de España y de toda una serie de digamos, de realidades o de imperativos legislativos que hoy él considera, y quizá con razón, que se ven amenazados por el actual gobierno, ¿no? Y sobre todo hace una defensa del espíritu que llevó a redactar la Constitución del 76 y... ¿Cuánto sobre la Constitución? ¿76 o 78? 78. 78 se aprueba la Constitución, ¿no? La Constitución del 78. Y que, pues eso, va sobre es un espíritu de concordia, el espíritu de los pactos de la Moncloa, el espíritu que lleva a todos a remar más o menos en una misma dirección y a sacar las cosas adelante. Y fue economista jefe más durante los pactos de la Moncloa. Que bueno, eso también, interesante. Eso es quizá lo mejor del discurso y quiero volver a ello al final. Después, bueno, a raíz un poco de este problema, habla de la connivencia que hay entre el gobierno y los partidos regionalistas y sobre todo nacionalistas, que además considera sobre representados por el actual sistema electoral. Y claro, y eso él lo ve una amenaza importante, pues eso, para el régimen constitucional. Después habla de diferentes problemas de seguridad ciudadana, de proliferación. Es verdad que ha subido algo la criminalidad en este último año y tal, aún así España sigue siendo un país muy seguro, objetivamente. Y sobre todo, también aquí aprovecha, claro, para meter el dedo en la llaga de la última reforma, la de la llamada ley del solo sí es sí, que como sabemos ha terminado redundando en la bajada, la disminución de penas de algunos, no sé cuál es el término, agresores sexuales o algunos delincuentes que cometieron delitos de índole sexual, ¿no?
Después ha estado hablando de los abusos, de lo que él considera abusos o podemos decir desmanes legislativos del gobierno, es decir, el abuso del decreto ley como herramienta para sacar adelante medidas y este tipo de cosas, un poco el desdeñamiento del control parlamentario que el poder legislativo debe ejercer sobre el ejecutivo y este tipo de cosas, ¿no? Acusa un poco al gobierno de querer establecer un poder omnímodo también con digamos, injerencias en el poder judicial y este tipo de cosas. Después, evidentemente, habla de economía, siendo economista. Pero bueno, algunos de las críticas que le hace al gobierno en este sentido, la verdad es que no creo que se pueda decir, siendo objetivos, que sean muy justas, porque la mayoría de críticas que hace son referentes a problemas estructurales que España ha tenido siempre, como por ejemplo por la tasa de paro y de paro juvenil, el problema de la deuda pública, el problema de la desigualdad, de la pobreza. Se pueden hacer críticas al gobierno al respecto, por supuesto, como por ejemplo que con la deuda pública que tenemos siguen repartiendo muy a la ligera los fondos europeos y otro tipo de liquidez de la que disponemos, quizá con fines que podrían considerarse electoralistas. El hecho de que España es la única economía grande del euro que no ha alcanzado el nivel de PIB prepandémico. Y luego, sobre todo, hace una crítica del problema de los fijos discontinuos, que en realidad, dice él, son parados disfrazados. Quizá esto también con razón, aunque este es un problema algo más profundo que quizá deberíamos abordar en toda su profundidad e individualmente en otro momento, ¿no? Después, relacionado con la economía, hace varias aseveraciones acerca de la industria, acerca de cómo se está manejando la industria, de cómo se maltrata a ciertos grandes empresarios, como pueden ser, cómo se les demoniza en realidad, como puede ser el de Mercadona, Royce, el de Zara, Amancio Ortega, como el gobierno, los estigmatiza. Y bueno, y otras críticas que tampoco me quiero meter porque sería quedar en una exposición demasiado densa, pero bueno, considera que no ha habido una política industrial clara y decidida, que no ha atajado el problema de la deslocalización, que bueno, que no se invierte ni más de más y todo este tipo de cosas que ya todos sabemos. Después habla de problemas que podríamos llamar de gestión pública, desde la demografía, que efectivamente tenemos un problema demográfico, pasando por la educación, la sanidad, la vivienda, un montón de cosas que son relevantes y que son muchos de ellos problemas más bien estructurales, todo hay que decirlo. Una cosa interesante es que quiere que se construyan más pisos de protección oficial. Y luego, en política exterior, pues critica, yo creo que con bastante razón, los bandazos que ha ido dando el gobierno en diversos temas, lo poco que se ha trabajado para construir un espacio iberoamericano, los bandazos con Marruecos, el tema del Sáhara, cambiar la política exterior en un tema tan sensible para España después de tantos años digamos, de relativo consenso, de golpe, sin pasar por el legislativo y simplemente por la cara. Bueno, una serie de cuestiones así de calado, ¿no? Bueno, son muchos temas y yo simplemente quería destacar de todos ellos, quizás el de la Concordia es el más importante. O sea, un tío que ha estado en los pactos de la Moncloa, que ha estado ahí, no solo ha estado, o sea, no solo ha vivido, digamos, pasivamente en España, sino que ha de alguna forma contribuido o ha estado en la vida activa, en la vida intelectual y pública cuando se han firmado esos pactos, cuando se ha hecho la Constitución, cuando diferentes partidos se han, digamos, dentro de sus naturales y necesarias diferencias, pues en fin, han remado por la causa común, o la que entendían que era la causa común, que es al final el bienestar del país y de sus ciudadanos. Que un tío es decir, les afea a los partidos actuales que viven en el enfrentamiento, en el guerra-civilismo y demás, y que los partidos actuales pasen, porque los enfocaban y los otros como que pasaban, y solo es un viejo hablando, o que al final, en fin, en aras de esta concordia y de este acercamiento, pues al final el discurso tiene unas palabras así para todos, les agradece a unos y otros su atención, pese a las diferencias que hayan podido tener, les anima a recuperar esa concordia, ese espíritu constitucional, no sé qué, y que no le aplauda a nadie, solo los que le han llevado ahí,
Hombre, un poco de respeto. Un poco de respeto. Tampoco más, pero un poco de respeto. Eso sería importante. Y también es verdad que esto no quiere decir que tenga razón en todo. Es verdad que si tú que reivindicar las posibilidades de la convivencia y todo esto tal, e ir con Vox a la moción de censura, pues hombre. Vox también viven bastante bien en la polarización, en el disenso y tal. Igualito que Podemos, igualito que Bildu, igualito que todos estos, ¿eh? O sea que, en fin. Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que era un hombre bien intencionado y eso es importante reconocerlo. Y no habría estado de más que por lo menos cuando hace ese gesto final, pues, hombre, sí, reconocerlo. Y después, y ya acabo y os dejo hablar a ver de qué os ha parecido y tal. Yo creo que sobre todo lo que podríamos discutir tras esta breve exposición de lo programática que he intentado recoger es sobre si, digamos, a nivel político, a nivel pragmático, a nivel propagandístico, esta moción de censura de Vox, que pretendía ser un golpe de efecto, desgastar al gobierno, quizás erigir a Vox como principal partido de la oposición o como partido de una oposición más radical, si ha funcionado o si ha fracasado a nivel propagandístico, a nivel, pues eso, de opinión pública. No sé si queréis decir vosotros algo, si tenéis una opinión al respecto, doy yo la mía. Sí, yo tengo. Decir vosotros. Sí. A ver, yo creo que principalmente lo que ha ido a buscar Vox ya no sea solo coger votos o gente nueva que le vaya a votar a las siguientes elecciones, simplemente que se hable de ellos y esta última semana es que yo me meto en Twitter y está en trending topping todos los días temas relacionados con eso. Ya, quieras que no, aunque tú creas que la persona no ha llegado a encajar del todo con las ideas del partido, incluso hay por un ámbito de votantes que no es el suyo, no es el indicado, se ha estado hablando de una semana de ellos, una semana entera, y se sigue hablando. O sea que yo creo que a nivel propagandístico sí que ha sido efectivo. Buscaban eso, buscaban que antes de las elecciones ya empieza a sonar lo de Vox. Y mucha gente está ya bastante quemada de, pues eso, del PSOE, de Podemos, del gobierno actual, entonces ya simplemente buscar algo alternativo a lo que hay ahora, aunque no le llega a concretar mucho en sus ideales, pues yo sé que se hable de ello y que sea algo distinto, pues puede llamar la atención a bastante gente. No lo veo mal, la verdad. Hombre, yo creo que llevar a un intelectual que además tiene esa trayectoria económica, yo creo que ha sido una idea muy buena, porque Vox siempre ha tenido mucha fama, sobre todo por comentarios. O sea, Vox es el partido famoso aquí por ser machista, racista, tal, porque Vox es famoso porque hay mucha gente que dice que es el partido más sensato y luego está todo el resto que le odia a muerte. Y solamente, o sea, la fama que tiene Vox es de ser básicamente unos falangistas. Crispación hecho partido, ¿vale? Claro. Sí, Y sí, sí. entonces, yo creo que sí que es bastante inteligente por su parte ofrecer un discurso más serio en este caso. Quiero decir, es una limpieza de imagen radical. Además, la gente, lo poco que he escuchado yo, eh, los pocos comentarios que he escuchado yo defendiendo a Vox han sido siempre por la parte económica, han sido siempre diciendo, bueno, sí, es que es un partido que está bastante dividido, pero sí que tiene una sección de economistas que son muy punteros, que son muy, muy capaces. Creo que sobre todo hace unos años, porque me parece que han tenido, no sé si han tenido algún problema, igual Aaron me puede corregir ahora, que ha habido ciertos cambios en estos últimos años, pero que siempre han tenido eso, buena fama por sus economistas y por ciertas medidas que podían llegar a ofrecer. Entonces yo creo que lo que han querido hacerse es un lavado de cara, preelecciones, y ya está. Sabían que tampoco les hacía falta decir nada excesivamente rocambolesco sobre el gobierno actual para hacerle daño, porque cuando estás en el poder siempre es muy fácil tocarte los puntos débiles, y ahora mismo con todos los problemas que ha habido ya a nivel internacional es que es muy fácil decir, no, es que esto es porque el gobierno lo ha hecho mal, así que ya está, el gobierno es basura y nosotros vamos a decir lo básico, ya está, y quedar bien. A ver, yo creo que tal como lo dicen ahora mismo los periódicos en general, es básicamente un circo.
lo que se ha montado es un circo, era algo que no iba a salir, que no servía para nada, pero que, bueno, ya tiramos para adelante, dejamos a este hombre que se exprese, que diga lo que quiera, que esté aquí. Bueno, tanto es así, tanto se creía que no salía para nada, que eso, que ni el PP le ha dado, en plan, se ha abstenido, ni siquiera le ha... Con las palabras de la portavoz esta del PP, que fueron, literalmente, se me acuerda de memoria, fueron, nos abstenemos por respeto a los españoles. No, votamos en contra. No, espérate, perdón. Eh, sí, es que no me acuerdo del todo. Pero era básicamente, sí, no, nos abstenemos o no, no decimos que sí, eso, no decimos que sí por respeto a los españoles y nos abstenemos por respeto a usted, señor Tamames. Es lo que decía la portavoz del PP al empezar sobre esta moción de censura, ¿no? Y eso, y en términos electorales, pues claro, esto no ha servido. Si el propósito era echar a Pedro Sánchez en la moción de censura, pues no ha servido para nada, precisamente. Pero yo creo que al menos se han podido definir. Y se han podido definir en el sentido de que han dejado ya una oposición fuerte y que quizás en estos votos de personas que están entre PP y Vox y demás han dicho, mira, esto es lo que siempre han dicho. Han seguido con su discurso de toda la vida, que si uno son la derechita cobarde, que porque crean que no va a salir la moción de censura se van y se abstienen, pues nosotros aún así nos quedamos. Y nos quedamos porque somos un partido que vamos a ir con nuestros ideales hasta el final. Y entonces, quizás entre esas personas que estaban entre Vox y PP, que son las que puede hacer la diferencia de quedarse entre, yo qué sé, 47 diputados y 57, pues quizás quieren ir a por ese grupo de gente, vaya. Porque después otra gente más moderada, pues se supone, según los periódicos y eso, que no, que esto no les ha servido de mucho y que posiblemente les haga daño electoral, pero no lo sé, la verdad, habrá que ir viendo. Sí, una cosa importante que, vamos, no he dicho yo al principio, quizás es un error, es que la moción de censura, o sea, la estamos juzgando en términos, digamos, propagandísticos, porque su finalidad no era otra que la propagandística. O sea, no había ninguna pretensión de que la moción tuviese una efectividad política, que no sería otra que derribar al gobierno, claro, pero no había, la aritmética parlamentaria no posibilitaba obtener los votos necesarios para ello. Entonces, la moción nunca ha tenido una finalidad, digamos, política, inmediata, parlamentaria, sino institucional, sino ha tenido siempre una pretensión propagandística y por eso la juzgamos en esos términos. Su éxito o su fracaso depende de ello, porque su fin no era otro que ese. En ese sentido, yo creo que lo que apuntaba David y lo que ha apuntado también Ismael de esto de traer a un candidato moderado por una parte que hiciese ver a Vox como un partido serio, como una opción de gobierno y tal, no sé qué, pues era un poco la idea, era lo que ellos querían que pasase, ¿no? También yo creo que si han tenido algo de éxito ha sido en erigirse como principal partido de la oposición, desde luego durante esta semana, como también apuntabais, porque Feijóo no ha ido, lo cual ha sido para mí un error, pero vamos, pero infantil. Se va a quedar descafeinado, básicamente. Va a ser una persona que al fin y al cabo, yo creo que va a pecar de eso, de no tener, lo que le decía Ismael el otro día, de la gente no tener sentimiento de ir a votar hacia él. Claro, es que es eso. Política es bastante importante. Y este es un error que ya cometió Rajoy cuando no fue a aquel debate electoral. Y, o sea, quiero decir, y tuvo que ir la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y todos los demás candidatos. Claro, ¿qué van a hacer? Con razón le decían, oye, pero Rajoy, ¿qué pasa? Que le deberían decir, ¿qué pasa? Que tiene miedo. Y tú como público decías, pero ¿por qué no está el presidente del gobierno en el debate? ¿Pero esto qué es? O sea, pues eso es un poco eso, sigue como en esa línea del PP gallego, ¿no? O sea, y tal. Ahora bien, yo creo, y en esto no estoy de acuerdo ni con David ni con Iván, yo creo que el bagaje final de la moción, propagandísticamente, que es los términos en los que la tenemos que juzgar, ha sido un fracaso. Porque si bien se han podido dirigir como principal partido de la oposición durante esta semana, quizás solo sirva para cosechar unos cuantos votos a la derecha, porque total, el centro ni lo van a oler, no es su caladero. Eso. En ese sentido puede ser un éxito moderado, pero yo creo que como éxito propagandístico en su conjunto y para el bloque de derechas, al contrario, ha sido un desastre. Ha sido un desastre porque
pero por la imagen, porque la imagen en estos casos es muy importante. Yo creo que aquí hemos hablado con respeto del candidato de Tamames, porque es un hombre que lo merece por su trayectoria biográfica e intelectual, y creo que también por lo que subyacía en su discurso, más allá de las particularidades de atacar esta o aquella ley, por lo menos él preconizaba el espíritu de concordia y eso es algo muy de agradecer en la España de hoy y de siempre, porque siempre hemos tenido ese mismo problema. Pero por otra parte, tú, si eres un partido que te quieres quitar la etiqueta o el estigma de franquista, tú no, yo creo que, yo sé que es un poco políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero yo creo que tú a un debate, a una moción de censura a tu candidato no puedes ser un señor de 90 años, Eso Sí, que sí, sí. se conduce y habla y se expresa, se nota que sigue completamente lúcido, pero se conduce y habla y se expresa como corresponde a un señor de 90 años. Y por momentos, es que era todo tan vetusto, o sea, parecía Franco cuando ya le había dado lo que le dio de salud y salía medio grogui al balcón de la Plaza de Oriente a dar el discurso ante los... ¿No? Parecía, pues sí. eso, medio modificado ahí un hombre con sus papeles, o el abuelo de los Simpsons contando una historia, medio modificado y un hombre con sus papeles leyendo unas cosas y otras. Y yo creo que Vox no debe transmitir esa imagen bajo ningún concepto, porque Vox también se nutre de la juventud, ¿eh? También se nutre de la juventud. Y me parece en fin, que esa imagen, si se quieren quitar el olor a naftalina y la etiqueta de franquistas o de ultraconservadores, yo creo que tienen que llevar o sea, tienen que cuidar esos detalles de imagen, ¿no? Y me parece que en ese sentido la elección del candidato, por ese motivo completamente, incluso asquerosamente superficial, pero es que esto es política. Entonces, en ese sentido me parece que la elección del candidato ha sido un error, porque es que parecía otra cosa, o sea, es que parecía otra cosa. Y entonces yo por eso creo que en conjunto lo de la moción de censura propagandísticamente me parece que les ha salido el tiro por la culata. Y en Sí. cuanto al bloque de derechas, eso para ellos particularmente, y en cuanto al conjunto del bloque de derechas ni te cuento, porque el PP lo ha gestionado tan mal No, no, que vete tú a saber, el bloque de la investidura, el bloque del gobierno salió fortalecido y a ver qué pasa en Sí, las próximas elecciones porque no está tan bueno, claro, ¿eh? bueno, esto vaya. Bueno, si se sale de la llamada en 10 minutos, hacemos madre mía. un reset y ya está sin Vale, problema. sí. Vaya. Vale, Yo lo que dime, quiero... dime, Bueno, Pepe. si queréis decir algo más o si no, Yo sí. pasamos a otro tema. Sí, No había yo diría alguna pensado... cosa más. Bueno, di tú, di tú. Bueno, no, empieza tú si quieres. Vale. Yo Así había hablamos menos. pensado, o sea, es verdad que no había pensado en lo que decías, lo que acabas de decir, Paco. Eso no le había dado una vuelta y además es cierto que es verdad, ahora no he tenido en cuenta, hablando ahora, que sí que hacer una investidura, aunque sea puramente propagandística, sin investidura, hacer una censura y que no sirva para nada, claramente te daña. Pero yo sí que creo que si bien no te estás lavando la imagen que tiene mucha gente de partido anticuado, sí que es cierto que yo creo que va un poco en la línea de defender la familia tradicional y de poner al abuelo en un sitio de respeto a la familia tradicional y puede ser que eso también vaya un poco en la línea del discurso que ellos Sí, quieren transmitir. el abuelo, literalmente así, Porque es ¿no? que, Dale una es que vuelta es al eso de abuelo. respetar a los mayores porque es que si no, no sé por qué iban a hacerlo. Es que no creo que Sí, no hayan pensado Sí, eso. hombre, es verdad que hay que respetar. Puede serlo. No, y ha faltado, respetar y a ha los faltado mayores. respeto, ¿eh? Y ha faltado Y ha respeto en sede faltado. parlamentaria por este señor, ¿eh? Ha faltado respeto. Pero bueno, que eso lleva faltando en el Congreso Pero de eso los lleva Diputados. faltando No, eso desde lleva siempre. faltando. Sí. Pero bueno, yo qué sé, digo, yo creo que igual también lo han podido llevar por eso, por decir, oye, que de verdad que nosotros tenemos en cuenta también a los ancianos, que también será un Bueno, y público valioso para ellos. No sé. yo creo también que esto está siendo parte de la propia transformación que está teniendo Vox dentro de sí mismo como partido. Porque cuando salió como escisión del PP, eh, realmente en Vox siempre han existido dos partes, que son la más cercana al franquismo, más hacia el socialismo de derechas, básicamente, y la otra parte totalmente liberal, porque el PP también era un partido que era de centro de derecha y que no teníamos ningún partido liberal fuerte en España, ¿no? Ujú. Y entonces, dentro de Vox, pues había figuras muy dispares entre sí, como podían ser Macarena Olona, que directamente se salió del partido, y otras figuras canónicamente falangistas, como podría ser el tío el Ortega Smith, por ejemplo. Y entonces, dentro de esta pugna que están teniendo,
yo creo que durante estos últimos años, desde que se presentó la primera vez y demás, cada vez está teniendo esta parte de Vox más cercana hacia el socialismo de derecha, más preponderancia que la liberal. Que la liberal nunca la había tenido, pero creo que está realmente perdiendo, ¿no? Bueno, Rayo, cuando hizo la evaluación, ¿no? de las, ¿cómo se llama esto? De las elecciones generales que iban a ser para, ¿cuándo fueron? ¿En 2018? Porque después se repitieron. Las últimas, claro. 19, ¿no? 19, las 19 últimas fueron en noviembre del 19, pero no sé si Sí. las anteriores fueron. Yo creo que fueron también el 19 a principios de año, pero no estoy seguro. Pero porque se habían repetido. Por Yo creo eso. que unas fueron a principios del 19 y otras a final del 19, pero no estoy seguro, ¿eh? Las Y últimas esto- fueron a final del 19 seguro, las primeras no lo sé. Febrero, Cuando pues. Rayo hizo su evaluación Noviembre del económica, 19 fueron las últimas, sí. ¿Y las penúltimas? Voy a mirar. cuando Rayo hizo esta evaluación, él se mostraba claramente, por lo menos en la parte económica, muy propenso hacia Vox y decía que era el único partido que tenía un programa electoral que daba superávit. No va a dar superávit porque España no se va a transformar en... Pero lo que quiero decir es que gastaba menos de lo que iba a Sí, ingresar, yo básicamente. iba a Sí. decir algo así, hombre, yo no sé mucho de economía, pero yo recuerdo un programa electoral de Vox que era muy liberal Sí, desde eso. hace, de Con el hace cálculo unos años. que ahora no me sale y Rayo los defendía y En decía que... el, en el 19 también, en abril. Fueron En las abril del primeras 19. y en noviembre las segundas. Pero Igual después, que... esta segunda parte de Vox parece que con el tiempo han empezado a gastar más, han empezado a hablar desde las subvenciones al campo, porque en el campo hay mucha gente que les vota, claro, y demás, ha ido ganando esta parte hacia el socialismo de derecha, yo creo, básicamente. Y que bueno, un intelectual clarísimo en este respecto, pues era Tamames, pero desde el Partido Comunista de España, pero siendo de esa parte defensora de la nación como sí, pues, le representaba muy bien esos ideales, básicamente. Sí. Es que otro tema curioso del que podríamos hablar algún día, hoy no, pero del que podríamos hablar algún día es como ciertos, bueno, referentes tradicionales de la izquierda, pero digamos, de la extrema izquierda, de los partidos comunistas o eurocomunistas, de la transición, a día de hoy serían completos fachas. Anguita porque se Sí, sí, murió sí, sí. todavía Pero siendo vaya. mártir y tal, pero Anguita, yo Anguita siempre lo he admirado y lo he seguido desde distancia ideológica muchas veces y tal, en temas como el de Cuba, pero bueno. Y Anguita, antes de morirse, lo que pasa es que nadie le hacía ni caso, pero yo que lo leí un poco lo que decía, Anguita antes de morirse decía que había, como decía Trump en México, pues que había que construir un muro igual en Ceuta y en Melilla, que era una cuestión de, pues hombre, no podíamos dejar entrar a cualquiera y por otro lado, que es que era de una cuestión casi humanitaria, porque para que estén saltando y muriendo, pues que no puedan entrar de ninguna de las maneras y listo, ¿no? Y que el problema de la inmigración era un problema grave, que fue lo que acabó con el Imperio Romano. Anguita es historiador, pero esto, según las últimas interpretaciones, es más bien discutible, porque los bárbaros se establecieron en las fronteras del imperio y ayudaron, se federaron, federati, y ayudaron a combatir a los bárbaros más brutales, como los hunos. Pero bueno, quiero decir que estaba más en esta visión que hoy día consideraríamos, pues eso, más bien de Vox, ¿no? Por supuesto, tema de la unidad nacional quizás no tan fuertemente, no recuerdo bien cuál era su postura acerca del referéndum. Supongo que sería más parecida a la de Podemos, más permisiva. Era más Pero bueno, parecido. que hay muchos intelectuales clásicamente de izquierdas, incluso de espacios comunistas, que a día de hoy, por ciertos temas como el de la inmigración, como podría ser el de la unidad nacional y todo esto, pues eso, lo que pasa un poco con Tamames, que quizá el Sí. viaje ideológico no haya sido tanto suyo como del Como de resto del las conjunto personas, de la del resto sociedad. de gente. Eso más bien. En plan, yo solo he Cambio intentado de explicar muchas paradigma en veces. general, sí. Sí. O decir frases como Franco era más socialista que el PSOE, que tú eso lo dices a lo mejor por la calle y la gente no se entera. Dice, pero esto cómo puede ser. Pero que sí, que realmente lo era, vaya. En el apartado económico, claro. Claro, claro. Y así. Vale, bueno, pues yo creo que este tema Sí. ya lo podemos cerrar y otro día podemos seguir hablando de cosas así y ahora pues nada. Y lo que Además, vamos, llamadas te sale. vamos a hacer Hacemos un corte. hacer nueva llamada, sí. Claro, eso, Vamos hacer al una nueva llamada. Pues ya estamos grabando de nuevo. Bueno, un corte branear que hemos tenido. Nada, ahora voy a hablar yo sobre un artículo de Marcos Vázquez, el artículo se titula Soledad, relaciones tóxicas y salud.
Y bueno, básicamente al principio la introducción del artículo trata de un poco de cuando hablamos de salud, de fitness, nos referimos mucho a la dieta, al ejercicio, al descanso y demás, pero dejamos un poco de lado también las relaciones personales y el profundo impacto que tiene también en la salud mental y en la salud física que tiene en el día a día, la longevidad de las vidas. Y trata sobre, bueno, tiene 4 puntos principales el artículo. El primero de ellos habla sobre el número de Dunbar, que no sé si lo conocéis alguno. No. El número de Dunbar es en 1992 el antropólogo Robin Dunbar descubrió una especie de correlación que diría estar entre el volumen que había del hipocampo, de lo grande que era el hipocampo de las personas, en relación con el grupo social y el tamaño del grupo social que tenía cada uno. Y llegaba a un punto al extremo de que cada persona, de manera aproximada, podía tener hasta 150 relaciones personales, que no sean, en plan, relaciones de amistad o de amorosa o de familia y demás. Y eso lo menciona como punto de base, el límite que tienen los seres humanos a nivel de sociedad, por así decirlo, de grupo social. Después habla también de que la soledad atrofia el cerebro, menciona varios estudios tanto en laboratorios con ratas como el que más pareció más curioso, que es los diferentes científicos que van varios meses a la Antártida, que pasan durante, medio año allí en la Antártida, son 3 personas a lo mejor lo que van, encima la mitad de los días de noche, la otra mitad de nada, en mitad de la nada, y que a la vuelta se le estudia el cerebro y la mayoría de ellos tienen una media de reducción de un 10% del hipocampo en tan solo meses. O sea, es brutal. Después también las ratas se ve como ya simplemente semanas aíslan un grupo de ratas, los otros grupos los dejan pues conviviendo juntas y demás, y también se ve una reducción de un 10, un 15% en las aisladas y un 10, un 15% en las que están de superior, que ha crecido en las que viven en armonía, o sea, en armonía en sociedad. Y después también como la soledad también eleva el estrés en uno mismo, porque, por así decirlo, las personas que a lo mejor viven y duermen solas, pues como que les cuesta más dormir, porque el instinto como de supervivencia antiguo, de como quien vivía, o sea, quien dormía solo, o sea, tenía mucho más peligro que quien dormía en una tribu y demás, pues como que eso todavía nos impide y hace que pues, el nivel de estrés sea mayor, ¿vale? Y después, como último, también trata de que, pues, al igual que la soledad nos afecta mucho en nuestra salud mental, como la gente social, también con las relaciones tóxicas, también es un ímpetu de que tenga una salud pues, beneficiosa o perjudicial. También se ve como un estudio de Harvard de hace 10 años, en 2010, en 2013, menciona como en un grupo de 20.000 personas, las personas que a partir de los 50 tienen un grupo extenso de amigos y demás, tienen mucha mayor media de vida en plan, los 30, 40 años después. O sea, tienen a lo mejor un 50% menos de enfermedades terminales, de enfermedades, a lo mejor, no sé, no terminales, pero diabetes, por ejemplo, que hoy día no es un problema para vivir, pero que sí que repercute mucho menos. Y a raíz de eso, he sacado alguna preguntilla que podemos debatir y demás. La primera de ellas es que, si bien los estudios, muchos de ellos hacen ver que, yo qué sé, la soledad es perjudicial para todos y que después incluso el nivel, las relaciones tóxicas y demás perjudican también. ¿Por qué después hay gente, por ejemplo, los monjes, ¿no? De la India, hay bastantes y demás, que dedican su vida a un retiro espiritual, a vivir solo, a la meditación y demás? Después, ¿por qué viven tanto y con tan buena salud? O sea, ¿qué es lo que hacen para suplir ese nivel social que tenemos cada uno, ¿no? Que hay algunos que necesitan más, otros que necesitan menos, pero ¿qué es
lo que uno puede llegar a encontrar en eso, en la meditación, en la soledad que le supla el nivel social que necesita cada uno. Y eso es lo que... Y ahora se va. Claro. He vuelto. Sí, que quería decir algo, pero se me había salido. Sí, yo creo que, bueno, sobre esa pregunta que hacías, quizás es el problema de la soledad como desconexión de las rutinas diarias o de la forma de vida del resto de tus semejantes, ¿no? Entonces, estas personas que dices que tienen retiros espirituales y demás, no es tanto el tiempo que pasan solos, que claro, que meditan y todo eso, sino que eso, que aunque estén solos, en muchos ratos, son capaces de crearse unas rutinas de vida muy estables con el resto de personas a su alrededor, ¿no? Y entonces lo hacen todos de manera conjunta y entonces respetan bien esos momentos de estar solo y los de estar conjunto con gente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tienen vidas estructuradas aún así. Porque las personas solitarias, en muchos casos, quizás están solas y aparte de eso se desestructuran completamente. Es decir, empiezan a tener hábitos alimenticios malos, empiezan a tener pues enganches a la pornografía o cualquier otra cosa. Tienen después problemas para expresarse, para encontrar pareja, para todas estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, esa persona que puede estar dentro del retiro espiritual, ser un monje o lo que sea, tiene una vida realmente bien estructurada, lo que pasa es que pasa muchos otros momentos solos y entonces ahí no habría tanto problema. Quizás es más bien el problema la desestructuración social respecto al resto de personas a tu alrededor, podría ser, yo creo, ¿no? Pues sí. Hombre, eso es un punto. Yo lo primero que he pensado, antes que eso, que también naturalmente es necesario una rutina estructurada, yo creo que también, al menos lo típico, la imagen que nos llega de los monjes que se van y se dedican a la meditación, yo creo que también tiene algo que ver con que suplen esa desconexión con las personas con otros hábitos que muchos entenderán como trascendentales, ¿no? Quiero decir, cuando tú decides aislarte y tú decides dedicarte a meditar, ya sea, pues yo que sé, un tipo de meditación más mística o un tipo de meditación más, digamos, de creencia más terrenal, más conexión con la naturaleza, cualquier tipo de meditación en ese sentido, yo creo que en ese caso no pierdes tanta, no pierdes tanta conexión con el mundo. Yo creo que eso es algo importante. Un componente, digamos, puede ser de fe. O sea, a nivel material real sí que pierdes, naturalmente, conexión con las personas. Que es Pero decisión tuya, ¿no? claro, Básicamente, tú lo dices. decides y tú decides en ese caso, en vez de estar rodeado de personas y tener una vida social, decides eso, decides dedicarte a algo que podría acercarse tal vez más a lo religioso, que yo creo que también es un componente muy importante. Al final ha habido religiones, sí, no en todas, no sé, no, no tengo los datos, vaya, pero en todo el mundo ha habido religiones, en todo tipo de organizaciones sociales. Y yo creo que en parte es por eso, por buscar también algo de trascendencia. Puede ser que eso lo supla y que Sí. tal vez por eso... Sí, es que habría que ver también, habría que estudiar concretamente, que no tenemos ni idea, por lo Claro. menos yo no, de cuáles son los hábitos de ciertas sectas o de ciertos, por ejemplo, los monjes tibetanos, que estos qué hacen, es decir, hasta qué punto su existencia continúa siendo en realidad comunitaria, aunque tengan tiempo para la meditación y todo esto tal, siguen formando parte de una comunidad y como dice Aarón, sí, tienen una rutina de hábitos estructurados que implican a otras personas, pero también, bueno, el sosiego psicológico, digamos, de formar parte de un grupo y de formar parte de una comunidad y de estar ubicado en el mundo y de estar en el seno de algo más grande que tú, que no es solo tu religión o tu fe, sino tu gente. Porque claro, aunque tu religión implique, digamos, largas estancias en soledad o procesos de meditación que pueden demorarse días y después tú te sientes parte de una comunidad, en realidad no estás solo, al menos no espiritualmente, aunque materialmente estés solo mucho rato. O si por el contrario no son comunidades nada estructuradas, son súper solipsistas todo el tiempo, no solo cuando están meditando, en cuyo caso la explicación necesariamente tendría que ir más por donde dice Ismael, porque encuentran una especie
porque su creencia de que forman parte o de que contribuyen a algo que los trasciende espiritual, mística, religiosamente, de alguna forma los alimenta y les da propósito a su vida y no se sienten, pese a estar solos, no solo cuando meditan, sino también la mayor parte del tiempo, no se sienten vacíos, no sienten que su vida es vacua, insignificante o demás. Entonces, dependerá un poco, ¿no? De por dónde podemos encauzar la explicación, cuáles sean sus hábitos materiales de vida, porque si forman parte de una comunidad, la explicación puede ser más inmanente y por ahí. Si no, tiene que ser necesariamente, vamos, como poco la creencia psicológica de que forman parte de algo más grande, si es que no estamos dispuestos a aceptar que forman parte de ello de verdad, que yo no lo creo. Así que bueno, dependerá un poco de eso. Quizás nos faltan datos para Claro. dar en el blanco, pero vamos, las dos hipótesis yo creo que son muy solventes, o sea que... Nada, para el siguiente podcast no estudiamos la rutina diaria de un monje Para el siguiente de Es podcast. que ha Y sido poco serio por nuestra parte no saber eso, la verdad. Ya, la verdad es que un sí. poco serio, sí. Bueno, para el siguiente podcast hacemos un y challenge, una semana de modo eso, monje eso. y ya está. El próximo podcast en el Sí. Tíbet y que nos lo expliquen ellos, le decimos, oye usted. Mismo. Bueno. Bueno, yo sé chino, o sea que. Ah, vale. Oye, como sí, como digo, sí. Ya está. ¿Qué Parece. cojones más gordos? Venga, primera cancelación. Let's go. Bueno, y otra pregunta relacionada más o menos con el tema. Que bueno, con la entrada de internet, ¿no? De las redes sociales en los últimos años y demás, que cada vez, pues, sobre todo las generaciones más jóvenes están más enganchadas y demás. ¿Creéis que el punto, o sea, las redes sociales por ende nos conecta a todos, ¿no? Pero ¿creéis que el abuso de ellas puede llegar a ser contraproducente y llegar a convertir a las personas y a los jóvenes en ser personas más solitarias y más asociales? Es decir, que tengan más dificultades después de entablar relaciones más serias, como amistad o relaciones amorosas y demás. Sí, sí, yo creo que sin duda, vamos, sin duda. La cuestión es, en fin, son una herramienta como tantas otras cosas y dependerá de cómo se use. No hay que demonizar la herramienta en sí, pero es evidente que por mucho que su pretensión inicial sea la de conectar a unos con otros y toda esta historia, luego en la práctica pues hay mucha gente que se ve como alienada del mundo real, de su entorno real, del ecosistema del que verdaderamente forma parte. Y claro, y se evade, Sí. digamos, virtualmente. Y eso pasa con las redes sociales y también pasa con los videojuegos. Lo cual no quiere decir que sean intrínsecamente malos ninguna de esas dos cosas, ni las redes ni los videojuegos. Lo que ocurre es que, en fin, El uso, hay ¿no? veces que tienen esas consecuencias negativas sobre alguien que no lo sabe gestionar del todo bien. El problema es que muchas veces la persona que lo sabe gestionar del todo bien es un niño o un adolescente, con lo cual no ha acabado de Bueno, formarse intelectualmente y es normal que no lo sepa gestionar bien. Y yo creo que en algún momento del desarrollo de todas estas cosas, cuando nosotros nos toque ser padres, nosotros que sabemos lo que es estar viciados y tal, y ese tipo de cosas, y las disrupciones que pueden provocar en tu vida cotidiana, no, nos va a preocupar mucho porque lo hemos vivido y vamos a tener que tener una discusión sobre qué filtros poner a los niños en el acceso a eso. Yo sé que suena muy puritano, muy de Sí, que sí, si sí. juegas al sí, GTA pero es vas a que matar es. al taxista que veas por la calle, no es eso, pero creo que va a haber que eliminar Ciertos este contenidos, estigma ¿no? puritano que tiene todo intento de un poco hacer de filtro para los niños de estas cosas, porque es verdad que es peligroso. Yo creo que algún filtro, siempre intentando ser lo más liberal posible y que el niño aprenda por su cuenta y explore el mundo, pero algún filtro Claro, va a haber que claro. poner, porque es un tema, es un tema. O por lo No, menos ayudarle al principio a controlarlo, claro, es que es eso. Es que, quieras que no, nosotros nos llegó con 8 años así. Y claro, es que en nuestro sí, momento, incluso más, vaya. no sé, yo Sí, con lo que decía David, bueno, lo que pienso obviamente lo mismo que Paco, que al final hay muchísima gente a la que las redes sociales le han salvado la vida en muchos sentidos. Hay muchísima gente que sus amigos lo ha conocido en un foro, si no, ya, estaría solísimo. sí, Pero bueno, yo creo que para la mayoría de las personas lo que hace es sustituir cantidad, o sea, bueno, sí, calidad por cantidad. Yo creo que al final ese es el problema, que es que te chupan, es que hoy en día chupan demasiado, es que no sabemos controlarlo. Yo creo que no son solo los adolescentes ni los jóvenes como nosotros, porque yo creo que no es raro hoy en día ver a nuestros padres o a adultos en general está todo el día, el típico tío, la típica tía que está todo el día petando el grupo familiar con fake news o con noticias pochas o con cualquier cosa.
Sí, 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 sí. Yo lo que El creo Facebook es muy peligroso para los adultos, ¿eh? Claro, es que al final, si no es el Facebook para los adultos, es el TikTok para los chavales, siempre hay algo, es que siempre hay algo. Entonces, yo lo que creo es que hay que aprender a gestionarlo. Yo es que creo que esto ha sido sencillamente una bomba Y que demasiado también potente. despierta muchos impulsos a los que no estábamos acostumbrados y Claro, los que nuestra sociedad no estaba preparada en el sentido de, por ejemplo, en el tema de las relaciones amorosas muy vacuas o muy rápidas y demás. Es que quizás nosotros somos unos animales mucho más, lo contrario de monógamo, mucho polígamo. más de estar... ¿Eh? Polígamos. Sí, De eso. polígamo, sí. Mucho más polígamos, por ejemplo, por decir algo ahora mismo, de lo que pensábamos en el siglo XX, ¿no? Y entonces, cuando se nos da la oportunidad de conocer a mucha más gente, de tener experiencias con más personas y todo eso, a lo mejor empezamos a cambiar de pareja mucho más rápido que como lo hacíamos hace 50 años, porque tampoco teníamos los mecanismos para hacerlo, ¿no? Y entonces se nos dan ahora oportunidades y a raíz de esas oportunidades, pues las personas actúan quizás con unos impulsos a los que no estábamos acostumbrados a ver, claro. Y no solamente eso, sino que también esos impulsos, aparte de que unos son naturales y se dan de por sí, otros están con mucho dinero, investigados por las grandes empresas de marketing, que eso lo sabe cualquiera, de intentar explotar esos puntos constantemente, ¿no? Y entonces, pues, desde aquí, desde lo más clásico, que sería en los años 50, el azúcar industrial, el azúcar blanco, ¿no? El junk food y esta comida rápida y todo esto, después de lo más clásico pasa al TikTok, al impulso rápido, A los shorts. al deseo, claro, a los shorts, a eso, básicamente. Y Sí. entonces, Que es otra cosa, lo de los shorts y Al los impulso reels. cada 6 segundos. Pum, pum, pum. Es que son las loot boxes Y de las redes sociales, qué ridículo. literalmente. la verdad que los neurólogos hoy día que más dinero ganan son los que están en las grandes empresas como directores de marketing, ¿vale? Porque es que lo que hacen es investigar nuestro cerebro y decir qué es lo que haría que una vez nosotros conocemos esta parte del cerebro pueda la gente volver a nuestra aplicación, volver hacia él, ¿no? Ya te digo que el ejemplo más clásico sería el azúcar y el otro es, ¿cómo era? La caja esta que habías llamado El loot alguna box. vez. Xbox. Sí. Sí, Yo quería Patricio matizar, de a raíz de esquina. lo que ha dicho Aarón, quería matizar lo que he dicho antes de que la pretensión de las redes sociales es conectar a la gente. Mentira, la pretensión de las redes sociales y de la empresa que está detrás y de YouTube y tal es que tú te vuelvas adicto a la red social y le estás dando al botón tanto como sea posible. Y por eso es particularmente peligrosa. Claro. Eso está, y luego también tiene otras implicaciones, digamos, muy serias a nivel político casi, porque claro, te van metiendo por el agujero de conejo y cada vez que tú pinchas un vídeo de este tío, bueno, pues acabas en lo más profundo digamos, los contenidos de ultraderecha que te puedes encontrar en YouTube, que pueden ser muy persuasivos, claro. Entonces, Sí, sí, sí. y más para alguien muy joven. Entonces, todo eso es que, en fin, a lo mejor no se le pueden poner puertas al campo, pero a nivel individual, a nivel familiar, yo creo que cuando a nosotros nos toque, sabiendo todo esto, algo va a haber que intentar hacer, sin autoritarismo y sin imposiciones, pero hombre, es que es peligroso de verdad, creo yo. En el tema de la política yo creo que es de lo más importante, vaya. Porque bueno, en los otros temas seguimos diciendo de que claro, que son los padres los que tienen que educar y demás, pero en el tema de la política es algo muy serio, la verdad. Lo de los agujeros de gusano o lo de que una persona solamente se informe por una sola fuente Claro. y después además que algunas fuentes estén más censuradas que otras, que también han salido escándalos así en Twitter y demás. En O Twitter los no, debates con que el control de la si- izquierda y demás. eso de que si Twitter debía estar controlado o no, ¿no? Ujú. Que a mí, por ejemplo, Rayo puso que Twitter, al ser una empresa privada, podría decidir, si así lo quisiera, no presentar anuncios de los candidatos de derecha en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Decía que, claro, que Twitter lo podía hacer porque es una empresa privada. Pero después, los candidatos de derecha que querían poder defenderse a sí mismos, como Trump y demás, decían que no, que Twitter es tan grande que ya se tienen que utilizar argumentos de seguridad ciudadana, de seguridad pública, en plan que esto no, que no puede ser, que no puede ser De que es un espacio público y político, claro. Claro, sí, sí, que ya que es la nueva plaza. literalmente es la nueva plaza del pueblo. Entonces a la nueva plaza del pueblo hay que ponerle leyes porque es que es literalmente la nueva plaza del pueblo. Sí. No es la aplicación privada de Elon Musk. Es Sí. literalmente donde todos estamos. Claro.
Es que es eso. Y esos postulados en su época, cuando Trump los reivindicó todo eso y tal, fueron rechazados porque a muchos nos causa animadversión política o personal la figura de Donald Trump, pero también hay que saber ver hasta qué punto, es decir, hay que saber Sí, tasar el argumento en puridad y ver hasta qué punto es un buen o un mal argumento. Sí. Y Porque bueno, aquí y en que realidad es después, una cuestión claro, de interés público contra, digamos, un liberalismo quizá exacerbado que dice, bueno, es que esta es tu empresa y puedes hacer lo que quieras porque tienes ese derecho sobre tu propiedad casi limitado. O sea, hay sí, que sí, ver sí, un sí. poco, ¿no? Y que después era utilizado en su contra. Porque imagínate que ahora esto, Elon Musk hubiese terminado de comprar Twitter al 100%, hubiese empezado a hacer planes diferentes y hubiese censurado a la izquierda. Ahora la izquierda hubiese pedido esto en plan. Y con toda la Es, razón, creo yo, por eso digo, igual claro, que cuando claro, lo pidió con Trump, toda la porque Trump razón. te puede caer mal. Sí, sí, sí. Con toda la razón y eso. Cuando le pase la censura a los dos y los dos le ocurra eso, yo creo que empezará a haber un debate más serio sobre ese no. tema, sí. Bueno, Pues sí, sí, un pues temita. si no hay nada más que decir, Ismael, Sí, pues, sí, sí, porque al final iba a repetir lo que estáis diciendo, así que... A ver, Ya, es yo que voy a decir lo que yo traía hoy para que hablemos. Yo hoy, para hoy lo que había mirado era una nueva tendencia de las muchas que hay las organizaciones hoy en día para producir. Es muy sencillo, es muy ligerito. La cosa es, yo últimamente, pues por la universidad y tal, he estado viendo cómo, un poco, ¿no? Cómo trabaja Supercell. La empresa que ha hecho Clash Royale, que ha hecho Clash of Clans, todo esto. El Brawl Stars, bueno, que buenos es una de las juegos, más claro. importantes ahora mismo en el sector móvil. buen juego. Buenos Sí, juegos. pues, pues la cosa, como hacen el juego tan guay, es, resumiendo muchísimo, obviamente, decían, ¿no? Que, claro, me he puesto a ver vídeos en internet, artículos y demás, y te lo venden todo, por supuesto, súper rosita. Tipo, bueno, nuestra organización somos siempre equipos muy pequeños, así que nos comunicamos todo muy bien, trabajamos solamente por proyectos, es decir, este grupo trabaja en Clash Royale, en sacar a este grupito de aquí, este subgrupo dentro de este grupo trabaja en hacer personajes, este otro trabaja en lo otro. Y si bien suena muy bien porque te venden que, por ejemplo, el CEO, el jefe, tiene la puerta abierta y siempre hay comunicación y tal, eh, lo que no es tan guay de esta forma moderna de trabajar, o al menos es lo que yo pienso y eso quiero traeros, es, claro, al ser un grupo, bueno, al trabajar en grupos tan pequeños, lo que tienen que hacer es recurrir a externalizar mucho trabajo. Y entonces, por poner un ejemplo, si quieren sacar un nuevo personaje para el juego, para Clash Royale, por ejemplo, lo que hacen es empiezan a diseñarlo, tienen ciertos conceptos, ciertas ideas, y una vez tienen ya los puntos clave suficientemente acotados como para poder explicárselo a otro grupo, externalicen el trabajo y, por ejemplo, quieren sacar una carta que es un dragón que hace que tiene dos habilidades concretas, vale, se la envían a la otra empresa y la otra empresa es la que se dedica a modelarlo, a diseñar todo, a que funcione, hacen todo el trabajo técnico y mecánico y digamos aburrido, el monótono. Entonces, se lo devuelven ya el trabajo hecho, ellos siguen allí. Claro, el jefe, el CEO, lo que vendía en la entrevista era que aquí, claro, lo que fomentamos es la creatividad pura y que todo el mundo trabaje contento aquí. Así que, claro, llega ya ese trabajo monótono hecho y nosotros solamente lo pulimos tal y ya lo podemos publicar. Claro, la cosa aquí es, evidentemente, si te lo venden esto así, quien no quiera trabajar en una empresa así, no sé, tiene que ser entre un billón, ¿no? ¿Quién no quiere trabajar en una empresa en la que no tienes el trabajo monótono? Pero claro, ¿hasta qué punto es lícito recurrir a tanta externalización cuando eres literalmente, si no la empresa más potente del sector de juegos de móvil, una de las más importantes? ¿Hasta qué punto es lícito que debido a tu modelo de producción tenga que haber otras tantas empresas que viven de tener sueldos De trabajar más y bajos para hacerte a ti el trabajo sucio?
Eso Esa iba es a la... decir, porque supongo que dices que las externalidades, cuando se externaliza y demás, al ser procesos tan competitivos que muchas quieran presentarse para decir, he trabajado para Supercell, que seguramente hará Claro, buen currículum, obviamente. lo que ganas por ese trabajo va a ser bastante poco y después Supercell vende el producto final y se sacará un margen de beneficio muy grande, ¿no? Es más o Efectivamente. menos. Sí, sí, por ahí voy, por ahí voy. Sí. Pues sí, la verdad es que dentro de eso hay también problemas de la propia, del poco, de lo poco que enseñará Supercell a todas estas empresas, ¿no? Que subcontrata. Porque después Supercell, al ser una empresa tan grande, podría proveer a todos sus trabajadores de esto, de educación, que siempre será cada año, ¿no? Y demás. Y que al ser empresas que están como externas a la misma, solamente se benefician de ella para sacar una licitación, un poquito de dinero y ya está. Y después se acaban olvidando completamente de ellas, ¿no? No les da ningún tipo de formación, ningún tipo de nada más, ¿no? No se externaliza ninguna externalidad positiva que podría ser estar todos trabajando de una manera clásica, ¿no? Dentro de esa empresa grande. No Sí, a sé si ver, por ahí pueden ir las cosas. claro, a ver, lo que sí es verdad es que sí que decía el hombre que lo quería decir ahora, que invierten en otras empresas. Pero, claro, Ya, sí. invierten en otras empresas, pero en el sentido de, bueno, aquí tenemos una startup que Sí, vas parece dejando ser miguitas. que está Sí. trabajando bien, entonces lo que hace es decir, bueno, estas empresas que me interesan las financio y al final, claro, que, bueno, no lo deja, obviamente no lo decía el tío, así que no sé, pero la impresión que me daba era como que conseguía que mucha gente dependiese de ellos para hacerles el trabajo, porque claro, le vas a decir tú que no a Supercell, que te vas a trabajar en otra empresa, ¿no? Con otros. Y no sé, o sea, lo que preguntaba, lo que quería aquí plantear era hasta qué punto es lícito o no ese modelo de en vez de contratar tú a las personas para que, a los especialistas, para hacer todos estos trabajos más mecánicos o más aburridos, más monótonos, Sí, sí, hasta sí. qué Sí, punto es lícito no es contratar a una estas personas. pregunta interesante porque además, es decir, se puede generalizar al modelo que se está extendiendo, está proliferando de las subcontratas. El caso de Sí, Supercell es especialmente sangrante porque es una empresa asquerosamente rica. Exactamente, Entonces, claro. claro. podrían contratar a la gente, Pues sí, claro, lo que decía Aaron, podrían. no sé, si a ti te contratan la empresa directamente, luego en tu currículum figura que tú has sido programador, no sé qué, para Supercell. En cambio, si te contratan a través de una subcontrata, capaz eso luego no lo puedes poner. No invierten en tu formación, no, o sea, toda una serie de Claro. cosas que, en fin, que... Pero luego, Eso, luego también sí. está el tema eso de que esto ocurre en todos los sectores. Por ejemplo, No, no, por supuesto. en las residencias de estudiantes, que yo he estado en una hace poco, pues en las residencias de estudiantes, en muchas de ellas, no sé, en todas no, claro, pero en muchas de ellas, y también está pasando incluso con residencias de mayores públicas, según tengo entendido, que cogen y el servicio de catering, el servicio de comida, lo externalizan y lo hacen a través de una subcontrata. Es decir, en vez de contratar ellos a los profesionales que cocinan, la residencia tal, contratan a los profesionales, en vez de hacer eso, cogen y contratan a una empresa que les provee, por así decir, todo el personal que tiene que dar el servicio, ¿no? Claro, esto para la empresa es muy conveniente. ¿Por qué? Porque ellos, tal y como está de precario todo, básicamente pagarán lo mismo. Quien Sí, acaba la gente cobrando menos no. es el trabajador final. Porque claro, Efectivamente. la empresa, el colegio mayor, por la residencia, paga tanto. Después, la empresa que hace intermediaria, que contrata al cocinero, se queda una parte y al cocinero le llegará pues posiblemente el salario mínimo. Sí. Y entonces a la empresa le da igual porque paga lo mismo. Y luego se quita de muchos problemas, porque si tiene cualquier tipo de problema con alguien del servicio, directamente dice a la empresa, oye, a este tío te lo llevas de aquí. Claro, y lo Claro, Sí, si sí, tú sí. lo contratas directamente, tienes Sale. el problema de despedirle, el despido puede ser improcedente, porque a lo mejor ni siquiera tienes una buena razón para echarlo, solo que te parece que no sintoniza bien con los clientes, que no trabaja con toda la celeridad y la diligencia que a ti te gustaría, motivos subjetivos que en corte no se sostendrían. Entonces, si tú lo contratas directamente, igual tienes problemas para despedirlo, pero si lo haces a través de un subcontrato, lo que compras es seguridad jurídica. Además de Sí, comodidad, es sobre credibilidad. todo seguridad jurídica. Le dices a subcontrata, este te lo lleva y la subcontrata o se lo lleva a otro servicio a otro sitio que ya externaliza su servicio con ellos, o ya si lo echan ellos se comerán el marrón, pero no es tu problema. Y claro, es muy cómodo y conveniente para las empresas y Esa es. quizá habría que hacer algo a nivel legislativo para que las empresas dejasen de
abusar de este modelo que al final en quien repercute negativamente en forma de precariedad es en el trabajador. Yo, más bien, lo que se tiene que hacer es por parte de los beneficios, de qué hacer con los beneficios extraordinarios. Porque, claro, eso da flexibilidad y en algunos sentidos puede estar bien. O, por ejemplo, no tener todo el día un diseñador en plantilla, puesto que solamente, digamos, que sacamos unas cuantas cartas al año, ¿no? Como en el caso de Supercell en Clash Royale, y entonces solamente hacemos la subcontrata de la edición final de unos retoques un mes antes. Les metemos a esta gente un contrato a 70 horas semanales a cada uno de los diseñadores, lo metemos ahí a cholón en el mes final y ya está. Y en el resto del tiempo no lo tenemos dentro de la plantilla y podemos eso, no hacernos cargo de él. Incluso si nos da problema, rápidamente hacemos otra subcontratación y lo hacemos a otra. Es decir, las personas que trabajan para nosotros serán además supuestamente más efectivas, ¿no? Porque podemos prescindir de ellas muy rápido, ¿no? Pero claro, aquí la cosa es qué hacer con los beneficios extraordinarios quizás que reciben las empresas estas por parte de ello. Porque quizás la flexibilidad que te da la subcontratación quizás no habría que ir atacándola tanto por ahí, sino por lo otro. No lo sé, vaya. Yo creo que al final la cosa es eso, aparte es la comunidad jurídica y también hay mucho beneficio económico, me parece a mí, porque al final ellos controlan perfectamente los procesos. Sí, sí. Bueno, es que también he tenido este caso porque yo he vivido también el caso de estar trabajando en una empresa, en una ETT, y al final lo que hacen... Es que lo estaba estudiando la teoría y digo, es que literalmente es así como se vive en un sector tan eh, de calle como podría ser el de trabajar en un hotel. Al final lo que hacen es, tienes a dos trabajadores en los que confías en la empresa, imagínate, de diseñadores de personajes, diseñador creativo y ya está. Y ese hombre le pones, o a esa mujer la pones a dirigir a todo el resto del equipo de la ETT. Y ya está, le dices, vamos a hacer esto y esto y esto. Yo voy a ir supervisando como esté, voy a pulirlo todo al final también y ya está. Entonces, al final, ¿qué es lo que ganas? Es lo que has dicho, gana flexibilidad en cuanto a que el trabajador novato lo tiene mucho más complicado, me parece a mí. Tiene que trabajar muchas veces casi el doble que el trabajador veterano a cambio de currículum. Sí. Son los mecanismos que utilizan para tener una competencia mayor en el mercado, una cuota de mercado mayor porque tienen más beneficios y después puedes gastarlo en otras cosas y tal. Y la manera de revalorizar el capital, básicamente, ¿no? De hacerse más productivo con el mismo dinero que tenías antes. ¿Cuáles son ahora pues, los sistemas? Pues la subcontratación y otras tantas que ni siquiera sabremos o que podríamos sacar en No, otro no, claro, momento. esa Sí. es la cosa Y- es lo que decía Paco, que habría que yo pienso que lo que habría es que cambiar las reglas, no permitir coño, pues no hay cuotas ahora no se están poniendo ahora cuotas para que haya diversidad, para que haya trabajadores con discapacidad de X porcentaje. Pues tío, igual también habría que limitar el porcentaje de trabajo externalizado en las empresas, tal vez. El problema de esto y de Puede las ser. cosas así es que ¿quién lo impone? España sola. Claro. Claro, no, Es lo obviamente. mismo que con lo de los Eso paraísos no se fiscales, el puede. tema de los impuestos y tal, que o lo Lo hacéis en haces conjunto o Europa no hay manera. mínimo o La nada, tasa claro. Tobin de España, por ejemplo, que la tasa Tobin al final no acabó sirviendo para nada, porque es que, claro, ¿qué lo va a hacer España sola? No, no, ya sí lo sé. Yo digo lo que yo creo que sería lo más Sí, sí, justo, pero sí, claro, claro Lo que sí, ideal. incluso aunque se hiciese a nivel europeo, supongo, no lo sé, pero posiblemente una respuesta y posiblemente muy válida sería, bueno, pero entonces lo que estás haciendo es reducir todavía más la competitividad de Europa frente a, pues esto, Estados Sí, sí, Unidos, después, China. si es que siempre hay grupos, primero es de España contra el resto de países, Claro, es que después sería bloque europeo contra el bloque estadounidense o chino, y así. Después podríamos llegar incluso al bloque occidental contra el asiático, si acaso claro, existe claro. realmente el choque, y así. Ay, Es complicado, la verdad, sí. Mm. Es complicado y la verdad que cada vez en un mundo más competitivo o aceptas, y no tanto eso, sino por el lado de la regulación,
como hay tantísimas formas de ver el mundo cada vez más diferenciadas y demás, es que hay mucha gente que te diría el argumento contrario. Dice, no, es que a mí me encanta la flexibilidad y es algo que deberíamos intentar introducir en nuestras empresas. Y tú le dices, ya, pero la flexibilidad es esto que está pasando con estos chavales, con estos becarios que están aquí enlomándose el lomo. Y dices, ya, pero es que a mí me gusta la filosofía de eslomarme el lomo cuando soy joven. Y así. En plan, los debates son cada vez más porque no existe un razonamiento nacional común desde que empezar. Si es que sales a la calle y las personas de aquí al lado ya piensan totalmente distinto a ti, las personas que viven a 2 metros tuya, pues imagínate los que viven aquí a miles de kilómetros. Sí. Claro. Está muy complicado, sí. A mí lo que me preocupa también este tema es porque, además, por lo poquísimo que estoy empezando a investigar sobre este tema, veo que parece ser que cada vez hay más herramientas para flexibilizar el trabajo en este sentido. Cada vez, y además no solo hay más herramientas, digamos, a nivel de organizar el trabajo, sino, bueno, voy a decirlo ya, voy a ser el primero en mencionar el chat GPT y, y todas las putas tecnologías nuevas ahora que al final yo no creo que de aquí a 2 años se cargue todo el mercado laboral, pero sí que es cierto Bueno, que ya se está hablando de ello y que ya se está hablando de que va a haber un impacto y de que no sé cómo vamos a gestionar todo a la vez. y yo creo que en el tema de la automatización básicamente durará, es decir, la automatización no se implementará en algunos sectores que sea muy fácil implementarla, en tanto en cuanto esos sectores sean capaces de tener un poder sindical y de decir que no, que esto no va a ocurrir. Igual que los taxistas con los de Uber. ¿Por qué no existe ningún taxista todavía? Porque todavía tienen un poder de voto y sindical y demás para que eso no ocurra. Y así. Sí, pues Básicamente es el poder que tenga cada sector para no ser totalmente barrido por la inteligencia artificial, ¿no? En este caso. claro. Sí, como en este tema, en tantos otros, como el que estamos hablando hace un momento. Si es que al final nosotros, es decir, aquí intentamos exponer, es decir, más que hacer un debate ideológico en el que cada uno se trincha en una posición, intentamos exponer cuantas más perspectivas se nos ocurran, Claro. mejor, de un Sí, sí, tema, sí. para verlo desde desde todos sus ángulos y con todas sus aristas. Pero claro, es que luego en la práctica, en la vida real, cada uno tendrá que defender sus intereses. Es decir, las empresas, por su propia naturaleza, lo que van a intentar siempre es aumentar margen de beneficio, aumentar ganancias, aumentar en competitividad y en todo este tipo de cosas. Sí, La sí, cuestión eso es que es. si no se le pone ninguna clase de coto, pues eso yo creo que al final acaba redundando en precarización y en todo este tipo de cosas. Pero claro, o sea, nosotros podemos entender todos los argumentos. Podemos entender el argumento de que la empresa nacional pierde competitividad en el extranjero, de que el trabajador no quiere que su trabajo se precarice y que se gira hacia su gobierno buscando soluciones y diciendo, oye, tío, regula, haz algo por mí. Y en ese sentido se sindicaliza, se manifiesta, digamos, intenta influir en el gobierno para que desde el legislativo y desde el ejecutivo se haga algo por él. La empresa lo mismo, con su lobby y con otros mecanismos de influencia que tiene también sobre los poderes públicos. Y así, es decir, es una cuestión de... Es que es una cuestión de lo prolijo y lo complejo que es el mundo. Sí. Y al final, pues, pero bueno, al final el resultado de esta lucha, digamos, fáctica de fuerzas va a ser lo que nos va a quedar. Sí. Más que una lucha argumentativa o intelectual. Así que Sí, sí, simplemente, sí, bueno, a ver qué sí. pasa, ¿no? Pues sindicarse, chavales, y ya está. O a la asociación de empresas, ya está, no pasa nada. Vale, ¿tú has acabado, Ismael, con tu tema? Sí, sí, yo realmente lo que quería era estos temas. Ujú. Vale, Bueno, pues Ojo, otra el vez. timbre. otra quedadita, ¿no? En 10 minutos. Oye, justo, Podem- acabé Sí, yo y sí. sonó, y acabo Ismael y suena. Es que Pues he eh, pedido, ¿eh? Como estamos hablando del trabajo y demás, si quieres podemos hablar ahora con Aarón del Sí, debate, del trabajo y la productividad, para eso enlazar. estaba pensando yo. Sí. sí. Ya que ha salido y que justamente nos cambiamos, cortamos ahora la llamada y entramos otra vez. Antes de Vale, entrar. Bueno, pues sobre lo que estábamos hablando, ¿no? Bueno, en realidad no tiene nada que ver, creo. Era más bien una pregunta, sobre todo para ti, Ismael, que has trabajado Y como estás en la trabajando. modalidad de teletrabajo, ¿sí? Sí. Sería que es que a mí es algo que no me entra en la cabeza, vaya, yo voy viendo todo esto
lo de las empresas con el teletrabajo, ¿no? Que están entusiasmadas de poder implementarlo y demás, y que esto podría llegar a aumentar la productividad de las personas y todo eso, a mí no me entra en la cabeza. ¿A ti realmente te aumenta la productividad Teletrabajar. teletrabajando? A ver, claro, es que es un lío. Es que también piensa que el teletrabajo hace que dependas mucho del trabajador en sí. Yo lo empecé a estudiar además hace no mucho, pero claro, ya me ha llegado alguna perspectiva sobre el tema, ¿no? La cosa es que el teletrabajo es un incentivo increíble. Es que quien no quiere... vamos a ver, por ejemplo, Bueno, tú eres un chaval que vives en Málaga y te dicen, ¿te quieres venir a Alemania a trabajar? Pues igual dices, si puedo teletrabajar para ser un ingeniero. Es una estrategia que utilizan muchísimo para atraer talento, para atraer a personas. Entonces, para empezar, sí que te puede mejorar mucho la productividad en tanto a que amplías tu rango de selección de personal a todo el mundo, básicamente. Entonces es claro, una claro, claro, barbaridad. eso no lo había pensado. No es tanto la productividad como que hagas más cosas en una hora, que a lo mejor también, Mm. sino la productividad de poder coger una persona con mayores estudios que otro, que Claro, supuestamente va a producirte más dinero para la empresa, ¿no? claro, Sí. esa es una. No, no es tanto el principio, una de las razones por las que la empresa puede querer eso es que no es tanto que el trabajador desde su casa sea más productivo, sino que al poder tener a trabajadores, a personas desde su casa, puedes elegir a personas que son más productivas. Sí, sí, sí. Claro, pero Claro. también sí, según qué tareas puede ser igual de productivo o más. Tú piensas al final que una persona que tenga una relativa disciplina y que puede estar trabajando desde su casa, sí, puede estar, yo qué sé, puede estar mirando al techo media hora. Pero también puede ser que vaya más tranquilo o más fresco porque se organice mejor la vida y diga, o sea, es que depende mucho, con el teletrabajo yo creo que depende mucho del trabajador en sí. A mí, por ejemplo, a nivel personal, bueno, sí, evidentemente ha habido días que he dicho, mira, estoy reventado, voy más tranquilito. Pero también ha habido muchos días que me he visto más fresco al final, que me he podido organizar mejor y es que es una suerte, es que tú piensas también que quieres mantener el teletrabajo casi siempre, Sí, 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 claro, porque mucha gente. te lo quieres ganar porque es que la de horas que te puedes tirar acumuladas en una semana, a nada que te tires media hora para ir al trabajar, media hora para volver, más vestirte, más, no sé, es que es una gran ventaja que mucha gente aprovecha. Y Y... una, Sí, sí, que una cosa que sí que había visto claro, que es pongamos en el caso hipotético de que sabes que esta persona por teletrabajar va a perder un 15% la productividad, por sí, ejemplo, que puede ¿no? pasar Por decir muchísimo, algo. claro. ¿Qué puede pasar, no? Esta persona está en una consultoría laboral sobre temas de esto, de, yo qué sé, de abogado laboral, ¿no? En esto. Y tienen una oficinita y todas estas cosas, ¿no? Y ahora implementa la productividad y todas las personas que tienes trabajando se van a su casa y te libras todo el alquiler del local, la energía, sobre todo con lo que está Ah, costando ahora mismo la luz y todas estas cosas. claro. Y vaya, los costes estos fijos que tienen las empresas y que se van a poder eliminar con el teletrabajo, o si no, tener que alquilar locales mucho más pequeños, porque a lo mejor solamente trabajan algunos, pues sí que eso sí que será, claro, un salto que a lo mejor compensa esa supuesta pérdida de productividad si existiese. Claro, esa es otra. Eso creo, no sé si te, es que no me acuerdo si te lo mencioné el otro día que justamente vi un vídeo de Factorial, que es un canal buenísimo de recursos humanos, y hablaban de eso, justamente de eso. A ver, también, aparte de eso, que ahora voy a hablarte de eso, ahora lo que se está haciendo mucho no es tan, bueno, lo que está haciendo, de lo que se está hablando bastante, o al menos al nivel de noob en el que estoy yo, está llegando ahora bastante esa charla, es no tanto elegir si teletrabajar o trabajar presencialmente, sino la modalidad híbrida de Sí, sí, sí. teletrabajar X días, de que por narices tienes que venir aquí un día o dos a la semana. Porque es que hay muchas empresas en las que han optado por que se haga teletrabajo, pero aún así fomentando que se vaya a trabajar, y hay empresas que han mostrado que hay un 60%, o sea, es que, no esa es la palabra, no es de ocupación, eh, de cupo, de cuando, de gente en la empresa, en sí, en el edificio. Bueno, Ah, de personas que van.
Sí, Un 60% total van solo. que Como, claro, que los días que más personal ha habido es en esos días había un 60% de personas ahí estando físicamente. Con lo cual, claro, parece ser que en ciertos sectores o en ciertas empresas, no sé bien cómo, pero parece ser que sí que va a haber ciertas empresas, ciertos grupos que se van a adaptar a un modelo más híbrido, a un modelo en el que no requieras tanta infraestructura, no requieras tanto ocupar tanto espacio, alquilar al final tanto terreno, ni gastar tanta electricidad. Y parece lo que ser que el decíamos híbrido va a ser antes, el futuro. lo que decíamos de la revalorización del capital lo máximo posible, ¿no? Con la subcontrata, Claro. pues Que en con este el caso sí que teletrabajo, como sea. no es explotar no es como el otro caso de explotar al trabajador tanto, sino que No, no, muchas pero personas lo según. desean. Así que es Sí, uno sí, de los sí. pocos casos de win-win que se me ocurren, vaya. Aunque quizás después podría estar relacionado con el tema que había dicho David de la soledad y demás, porque hay muchas personas, nosotros ahora mismo somos universitarios y Claro, entonces nosotros, nuestro grupo de amigos, pues es un grupo bastante amplio, a lo mejor un día sales y de repente tus otros amigos vienen con otro y demás, pero bueno, como los grupos del trabajo empiecen también a enfriarse, en el sentido de que te veas muy pocas veces al mes con ellos, por ejemplo, porque bueno, después podríais teletrabajar y aún así quedar, sobre todo si os conocéis de antes. Pero si empiezas en una empresa nueva y solamente ves a esa persona una vez cada semana o menos, quizás te cuesta mucho más claro, romper esa barrera y empezar a conocer con él y poder quedar fuera, ¿no? justamente. Claro, ese es un problema el que también se habla. Claro, entonces lo que se plantea es decir, claro, pero esto, claro, para empezar, esto se lo plantean las empresas más top, que eso va muy poco a poco llegando al Sí, trabajador medio, a la goteando. persona Sí, estándar. Pero claro, lo que se comenta también entonces es decir, bueno, lo que no vamos a hacer es que un chaval esté trabajando un lunes en su casa y que llegue a lo mejor el jueves, que es el día que han quedado todos para ir a trabajar, y que hagan el mismo trabajo y que al final estén teletrabajando desde la oficina. No, lo que se propone es que si se implanta esto, se aproveche la oficina y se aproveche realmente el equipo, se aproveche realmente la cercanía, el contacto más directo. Mm. Pues tengo entendido que ahora se está estudiando eso, se está estudiando cómo gestionarlo para que al final sea positivo para todo el mundo, porque es eso, si ya sumamos esto a lo que habíamos dicho antes de estar todo el día hablando por Sí, 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 Instagram, sería por el terrible, móvil. Claro. sería terrible. Sí, yo sobre esto, dos aportes. Uno en clave más, pues más concreta, más acotada, como que es a la que vosotros os referíais, es decir, de a nivel de productividad dentro de la propia empresa. Y es que yo creo que es una tendencia, a lo mejor no, ¿eh? Pero me parece que es una tendencia que de hecho se está dando y que es bastante positiva, el hecho de que muchas grandes empresas, sobre todo las más punteras, las tecnológicas y tal, bueno, ahora justo, por un tema que vamos a hablar quizá un poco más adelante, ha habido muchos despidos y el sector no está tan bien, pero la cuestión es que empresas punteras están intentando hacer de sus ambientes laborales algo lo más cómodo y lo más positivo posible para el trabajador, en la creencia, claro, porque si no, no lo harían, de que eso va en el mejor interés de la empresa. O sea, que del modelo de producción fabril, digamos, fordiano, de se optimizan recursos poniendo a este a girar la tuerca y a este a poner el otro tornillo en la cadena de montaje en plan tiempo moderno de Chaplin y porque así vamos más rápido, como tratándolo, o sea, mecanizando la producción, creo que se está pasando poco a poco, eso percibo yo desde fuera, a un paradigma que atiende más a necesidades humanas del trabajador, ¿no? Es decir, no a un trabajo tan enajenador porque, aunque formalmente parezca que va más rápido, en última instancia lo que consigues, alienando de esa forma al trabajador y tal, es pues que se deprima, en definitiva que trabaje peor y que haya en última instancia una pérdida de productividad que es lo que le interesa a la empresa. Y parece que se Claro. están intentando implementar prácticas laborales más humanas en la creencia de que eso redunda en beneficio de todos. Y ojalá sea así y ojalá se vaya por este camino. Porque es Sí. verdad que el trabajador que cobra un sueldo digno al menos, que puede establecer relaciones significativas con sus compañeros, que trabaja en un entorno no tóxico, que trabaja con una cierta flexibilidad en los horarios, si tiene que llevar al niño al colegio lo puede llevar, que necesita una baja de maternidad se la dan. Ese tipo de cosas, creo que, vamos, a mí me parece lógico pensar que sí, que luego el trabajador contento es el trabajador productivo, por lo mismo, que Sí, tiene una sí. relación directa. Y parece Y ser luego, que... sí, Perdón, sí, dime sí. mal, perdón. Perdón, sí, sí, Digo, perdón.
Y Que luego, nada, únicamente una punta en clave más nacional, que es que todo este proceso de descentralización del trabajo, bueno, descentralización es más bien lo que hacen las empresas cuando se van a China, quiero decir, todo proceso de proliferación del trabajo remoto, a nosotros como país, a España le viene muy bien, porque pasa el caso inverso del chico que no se quiere trabajar a Alemania, pasa el alemán que le permiten teletrabajar y dice, ¿qué hago yo en Berlín? Yo me voy a Málaga o a Palma de Mallorca y me gasto el sueldo que me paga la empresa alemana, que es un dineral, porque soy arquitecto, me lo gasto en los chiringuitos de aquí y vivo como Dios. Y eso a nosotros, en ese sentido, nos viene bien. Que esa clase de turismo o esa clase de habitantes que más que nada, pues eso, gastan y vienen aquí a gastar lo que ingresan de las empresas de sus países o de sus gobiernos o también lo lo que puedes sea. pensar al revés, de Claro, yo que también cuál lo es una pienso. persona más preparada, pues quizás el alemán está más preparado que el español promedio, ¿no? Y entonces contrata al alemán y además el alemán encantado de venir hacia aquí, para las veces que tenga que ir al mes. Claro, o también Sí, puede sí, sí, ser que... claro, pero Ujú. sí, pero bueno, eso quizás es un problema más a nivel estructural. Yo digo que, digamos, inmediatamente nos puede venir bien en ese sentido. Después, claro, las implicaciones profundas de eso, pues te vas a ver, eso habría que estudiarlo bien. Sí. Pero también ve, claro, yo también, bueno, no había pensado en que el alemán se venga, pero yo lo que sé, tiene sentido ahora que lo has dicho, pero yo lo que pensaba era justamente lo contrario, que si yo puedo trabajar de una empresa alemana desde mi casa, puedo permitirme, vamos a ver, en Málaga, por ejemplo, en Barcelona ahora mismo el alquiler está intratable, precisamente porque hay demasiada persona. Bueno, en Málaga es que hay demasiado guiri directamente, dicho vale pronto, es que hay demasiado turista. Si tú puedes trabajar en una empresa de Reino Unido y tener un sueldo de Reino Unido, que bueno, muchas veces no te van a dar un sueldo de Reino Unido porque dicen tú estás trabajando en España y Eso lo saben. eso pasa, vaya. Pero, pero aún así te van a dar un buen sueldo y puedes tal vez permitirte un piso en zonas que, en zonas que estén más complicadas con un sueldo medio español. Sí, sí, sí. Y una cosa que había dicho Paco sobre los trabajadores, esto de los que no está encima el empresario, ¿no? Con la porra y encima de eso, como en tiempos modernos y demás, pueden ser más productivos. El otro día en un en una exposición de economía experimental que teníamos en clase, nos enseñó el profesor uno de los artículos de estos clásicos de economía experimental que se aprueba en muchas sociedades distintas y con muchas personas y demás, en las que le proponían esta cosa que me acabo de acordar y la verdad que es súper interesante. Les dicen a un trabajador, como os digo yo ahora mismo a vosotros, ¿no? Os va a tocar un empresario, ¿no? Que os dice que podéis trabajar entre 10 y 100 y vosotros elegís vuestro nivel de esfuerzo. Y después, sin embargo, os toca otro empresario en este mismo juego en la que el empresario os dice que podéis tener un esfuerzo entre 0 y 100 y las personas en el que cuando les tocaba el empresario que les pedía trabajar un esfuerzo entre 10 y 100, sacaban de media un 17. Decían que ellos iban a dedicar, porque no, en plan, no había nada, el empresario no iba a saber nada de lo que tú habías hecho, no te iban a bajar el sueldo ni nada, en plan, tú puedes trabajar entre un 10 y un 100. Y entonces las personas, pues eso, venga, un 17. Me han dicho que trabaje un 10 mínimo, pues venga, un poquito más, ¿no? Pero sin embargo, entre los que decían que podían trabajar un 0 o un 100, como que las personas responden positivamente a esa acción en la que el empresario le ha permitido como confiar en él y de media seleccionaban un 27 de esfuerzo. Ostras. Era bastante curioso, sí, sí. Y se ha probado, y ya te digo, con miles de personas y en Estados Unidos, en Europa, en todo esto. Y cogían de media un 27, o si no, eso, cogían de media un 10 puntos de esfuerzo más de media. Estaba muy interesante eso, la verdad. Qué curioso. Pero sí, vaya, Que lo del básicamente... teletrabajo es súper complicado al final, va a tener muchas complicaciones. Porque, por ejemplo, también para formar a un trabajador novato, naturalmente puedes ponerte en llamada y estar todo. Podría estar, Bueno, yo qué sé, el esa, primer mes, esa es todo el buena, día sí. en llamada con el novato y ya está. Y que, jefa, ¿cómo se hace esto? Pero, Claro. quieras que no es más complicado que hacerlo en persona, entonces va a ser un proceso complicado, pero yo sinceramente sí que creo que va a ser un cambio positivo que se pueda llevar a cabo en muchísimos sectores. Yo Sí. sinceramente sí. Después, si alguna vez pudiésemos compartir pantalla, que bueno, a lo mejor es muy lento y un poco coñazo y demás,
claro que podríamos poner infinitas gráficas en el sentido de cuáles son los sectores en los que se va a implementar el teletrabajo con más facilidad, por ejemplo, y enseñar la gráfica. Pero bueno, creo que eso va a ser Poco a poco. introducir más lentitud al debate y quizás no es tan entretenido. Quizás mejor simplemente confíen en nosotros y Fuente, piense. piensa Fuentes y ya si TikTok. eso ponemos en el comentario de YouTube fijado, pues eso. Bueno, Las ya fuentes. lo editamos, Sí. tal. Las fuentes pertinentes. Sí. Ya pillamos un editor. También. Lo tuiteamos y ya está, ahí vendrá un editor. Lo subcontratamos Claro. remotamente. Lo subcontratamos remotamente a un chaval bangladesí que lo haga todo entre inundación e inundación, entre monzón y monzón, que vaya editando. Bueno, que edite y corte esto también. Porque ¿Por qué? Que no, hombre, que no pasa se me nada. echan encima. Primera cancelación. Pues mira, sobre los que cancelan, quería decir una cosa que el otro día me dio curiosidad porque creo que es la primera vez que sentí econsiedad. Me hizo mucha gracia. Desarrolla, porque Desarrolla, luego Déjate eso, ahora mismo es como si mi padre sale del armario, en plan, te quedas igual. O sea, que Aarón sienta ecoansiedad. Literalmente sí. No sé, fue básicamente esto de sentir el infinito, vaya. Que creo que os lo dije el otro día por WhatsApp, que fue que en 2022, por primera vez, toda la masa modificada por el hombre, es decir, todo el acero que haya sido, bueno, en palos, en Tratado. el edificio, el hormigón, el plástico, toda la masa modificada por el hombre pesaba más que toda la biomasa del planeta Tierra junto. De todos los árboles, todos los animales, todo lo bio. Claro, todos los musgos, porque las rocas no. Todo lo bio del planeta pesaba menos que todo lo que hemos creado. Y fue algo como dices, es que esto no me lo creo, vaya, en 2022. Pero yo no me lo creo eso, literalmente, en plan. Claro, a ver cómo han hecho los cálculos, ¿no? De Eso todos digo los yo. ámbitos. Pero bueno, Y claro, la sí lista, que ¿no? hayan llegado a calcular eso ya. Plan, Los que elefantes cuentas de pesan bio, mucho. el agua la cuentas de bio, en plan. No. Solo Tiene en que la ser tierra. Porque entonces, todos los animales y todos los seres, en plan, toda la fauna y toda la vegetación. Ah, vale. Entonces eso sí, quizás sí. Quizás sí, lo cual es bastante... Lo cual es bastante bestial, ¿eh? distópico. Duro. Sí, duro. También es verdad que nosotros producimos muchas vacas. Entonces, quizás eso también es más aún cosa nuestra. Eso ya es casi más... No, La pero vaca cuenta como el biomasa ganado también, cuenta. entonces, Bueno, es que claro, claro, entonces, sí, y claro. nosotros contamos, esa es otra buena pregunta, somos 8.000 millones, nosotros mismos contamos. Seguro que ¿En qué No, contamos? nosotros- ¿Humano o biomasa? claro. Técnicamente deberíamos ser biomasa. Técnicamente Todo lo son bio las seguro dos. que contamos nosotros. No lo vi desglosado qué es lo que contaban por bio, pero seguramente contemos Lo nosotros. sintético, lo Tía. artificial. Te traes Todo el lo artículo mismo. y lo leemos en directo. Y lo estudiamos en directo. Yo ya tengo considerado también. Gracias, Aaron. Bueno, y no sé si querías comentar algo del desplome del banco este de Silicon Valley o... Sí, del Silicon Valley también están cayendo otros últimamente y demás, pero de esto no me he informado y bueno, en este caso, en el de Silicon Valley, lo tengo aquí apuntadito porque es que es complicado, los temas de finanzas, la verdad, son un lío tremendo. Todo el lío de las startups. Sí. Básicamente, lo de la caída del Silicon Valley no tiene nada que ver con la del 2008 en el sentido de que no es que estuviese lleno de activos, basura, y no nos tenemos que preocupar en ese sentido, sino más bien ha sido una mala planificación de los gestores del banco, ¿no? Básicamente, el resumen es que cuando los tipos de interés, que han sido, creo que del 2016 a 2021, estaban en Estados Unidos al 0%, es decir, cuando pedir dinero era gratis, solamente tenías que devolver el mismo dinero. Lo que hace el Silicon Valley es meter mucho dinero, al 1%, en depósitos, en bonos soberanos de Estados Unidos. Después, ¿qué es lo que pasa a partir de 2021 como medida para intentar frenar la inflación y todo esto, ¿no? La Reserva Federal empieza a subir los tipos de interés y superan este 1%. Es decir, los depósitos que tenía todo su dinero, toda la liquidez del banco estaba en bonos soberanos a largo plazo que no podían ser liquidados fácilmente y además si fuesen liquidados serían liquidados con una cantidad del 1%, es decir, ínfima. Al ver esta subida de interés, las personas que están dentro de ese banco, que sobre todo eran startups y empresarios con muchísimo dinero y demás,
empiezan a pedir que se les remunere sus depósitos, claro. Porque antes todos los depósitos que estaban al 0%, nadie te los remuneraba. Me los tenías que remunerar al 2,5%, ¿no? Ahora mismo creo que ya han puesto los tipos de interés al 3,25, la Fed, no recuerdo. Pero se empiezan a pedir más remuneraciones de los depósitos. Entonces, frente a esto que le están pidiendo, el Silicon Valley lo que tiene que hacer es entonces encontrar liquidez. ¿Qué es lo que hace? Liquidar los bonos del Estado al 1% más rápido de lo que deberían. Entonces los liquida con una pequeña pérdida. Y el Silicon Valley era un banco en donde no estaba el ciudadano a medio a pie. Estaba gente metida en las finanzas, gente muy informada y gente que a la mínima que ve una pérdida instantáneamente tiene al asesor financiero que tenga y se lo avisan. Y oye, ¿qué está pasando esto? Se corrió entonces un poquito de miedo y demás, lo del pánico bancario, y con que simplemente 20 personas empiecen a tener un poquito de miedo, se salen de ahí y el banco se queda sin liquidez. Bueno, es más, había apuntado aquí en uno, que lo decían en el confidencial, una sola persona ponía, o era una de las empresas que tenían depósitos, que ni siquiera es la que más grande tenía, eran 3.000 millones. O sea, que lo que estamos hablando. Y esto es una sola persona. Imagínate cuando esa persona decide salirse de esto. No es como aquí que teníamos muchas familias con Bankia y entonces tenían que salirse todo al mismo tiempo. No, es que se sale una persona y realmente influye. 3.000 millones de dólares tenían, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Al salirse se quedan sin liquidez de nuevo para pagar a esta gente y por eso ha quebrado, por una mala planificación, ¿no? Salió después en el tema de cómo rescatar este banco, salió Biden y dijo esta frase que yo cuando la escuché parecía que no iba a haber ningún tipo de rescate. Pero después, no lo entendí muy bien lo que ha hecho finalmente, pero así lo decía. El capitalismo no se trata de privatizar ganancias y socializar pérdidas. Que hasta aquí, pues, todos coincidimos con ello, ¿no? Los inversores sabían a los riesgos a los que se enfrentaban sus inversiones y no serán rescatados. No serán rescatados en el sentido de con el dinero del contribuyente. Porque lo que ha pasado es que los accionistas y los bonistas del banco han perdido todo su dinero y han rescatado a los depositantes. Porque ahora, en Estados Unidos el depósito mínimo que te cubre siempre el gobierno son $250.000. Es bastante, en España son 100.000, ¿no? Claro, pero en Estados Unidos pues Sí, creo que sí. más renta y así. $250.000 son. Y eso, y había depositantes de miles de millones y a estos los van a rescatar íntegramente. Pero claro, ¿qué es lo que pasaba? Que en el Silicon Valley los que tenían sus depósitos eran en más de un 50% startups tecnológicas y después tecnológicas de capital de riesgo, los de Venture Capital, las más importantes del país. Entonces esto era plenamente estratégico para Estados Unidos. Claro, ¿cómo vas a dejar que si el 50% de las startups de tu país estaban con los depósitos en el Silicon Valley, cómo vas a dejar que se hunda? los Claro. se hundan? Entonces lo que ha hecho ha sido coger a todos los accionistas, que a lo mejor esos accionistas sí que eran personas normales o de un ahorro normal de unos $100.000 a lo mejor después de una vida o lo que sea, ¿no? De unos 200.000. Nada, esto es cero. Y todos los depositantes que tenían dinero sí que les ha rescatado. Además, para ver que los depositantes eran personas que tenían bastante dinero, también decían en el confidencial que el 96% de los clientes tenían depósitos por encima de esos $250.000, han calculado. Básicamente, todas las personas que tenían dinero en el Silicon Valley estaban por encima de unos depósitos de $250.000. Se supone que serán empresas y demás. Y bueno, esto básicamente el resumen, sí. Sí, al final ha sido por una cuestión internacional, es decir, tú tienes un sector estratégico que no puedes dejar que se hunda. Entonces tendrás que rescatarlo este buceo, ¿no? Y lo importante es eso, lo de la mala planificación, que esta gente estaba metiendo en bonos del tesoro a años, al 1%, creyendo que no iban a subir los tipos de interés. Y cuando suben, las personas te piden que sus depósitos se los revalorices a los tipos de interés del mercado actualmente. Que no podían hacerlo porque no tenían la liquidez. Cuidado ahora que no caiga más de un banco, porque ha vuelto a subir los tipos de interés este trimestre. Claro, ¿esto no tiene que ver con lo del Swiss Bank? Sí, no,
realmente la conexión no es tanta, es un poco, es más bien como el pánico bancario empezaba a pensar que podría ocurrir y como el Swiss Bank este estaba medio igual, pues lo Claro, mismo. Pero en el caso del Swiss Bank igual se tendrá que rescatar porque leía el otro día que no es ya rescatar un banco, sino que es que tienes que rescatar la posición que tiene Suiza respecto al resto del mundo. ¿Cómo Suiza no va a rescatar a sus bancos? Cuando supuestamente Suiza es claro, para lo único que sirve para el chocolate, los relojes y para dejar dinero en sus bancos. claro, 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 Si no lo rescatas, olvídate. claro, claro, sí, En Muy bien Suiza, visto. un país muchísimo más pequeño que España, estamos hablando de que quizás rescatan al Swiss Bank, que no lo sé todo todavía, para la próxima vez lo miraré, de que podrían estar rescatándolo con 50.000 millones de euros. ¿Eh? Y para nosotros, en la crisis del 2008, toda España fueron 64.000 y para Bankia 46.000 euros. ¿Eh? Y estamos hablando de que la economía española es 10 veces más grande que toda la de Suiza. Y aún así están ahí igual. O sea que imagínate la de dinero que quizás es una burrada. No sé si creo que era un 10% del PIB. ¿Eh? joder. Es Qué una barbaridad. locura lo que se van a gastar en rescatar a esto. Eso, y un banco que supone la identidad nacional de Suiza, que tiene 161 años, el Swiss Bank este. Mm. Claro, es que eso es Es su. Yo que, recuerdo una frase que decía en una película de Orson Welles, El tercer hombre, que es así como de cine negro muy guay, la recomiendo. Me parece que era el personaje que interpretó el propio Orson Welles, si no me falla la memoria, puede que no, que la vi hace tiempo, pero venía a decir, la he buscado en internet para reciclarla, venía a decir sobre digamos, la capacidad creativa de la polémica, de la guerra y de la inestabilidad. Le decía uno de los personajes al otro que reivindicaba la paz, que era un pacifista convencido. Decía, en Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y todo el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? Y le dice, el reloj de Cuco. Eso es una gran frase. Y efectivamente, tienen el reloj de Cuco, tienen el chocolate y tienen los bancos. Fueron parte de su identidad nacional porque nunca ha pasado nada más. Y Sí, 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 claro, sí. y además forma parte de su potencial como país y de su riqueza. Si dejan de ser fiables en ese sentido, a ver de qué viven. En O sea este que caso, también, de nuevo, es una cuestión de interés nacional, sí, como en interés el caso de Estados nacional Unidos con las total. startups. Sí, sí, sí. Interés nacional total, claro. Uno son las startups que las necesitan porque además son startups tecnológicas. claro que quiere ser competitivo Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Contra China y demás, esto es totalmente clave y pues, es que es lo que tienen y la otra, pues la identidad nacional de los bancos, de la reserva del mundo, básicamente, de dinero. Pues, Pues bueno, Muy bien, pues ya está. Yo creo que Yo como creo que ya está. primer podcast ha estado bien, habrá durado como 2 horas. Así que nada. Perfecto. cerca de ahora, sí. Bueno, Especial está pues, bien, podcast es el ¿no? primero. Que nos digan en los comentarios que podemos mejorar, que no. Sí, si mamá, alguien alguna coméntame, vez por está favor. aquí que ponga una Die- palabra clave. 10.000 likes y hacemos el podcast siguiente mañana. Pues sí. Sí, no creo. No creo ni que por 10.000 likes lo hiciésemos mañana, ¿no? Por lo que nos cuesta organizarnos y quedar, yo creo que no. Bueno, que nada, un placer, ¿no? La Pues un semana que placer, viene otro. señores. Nos vamos viendo. ¿Conocéis alguno de los temas que pudieses introducir para la semana que viene como para dejar como gancho? ¿Tenéis algo pensado? Literalmente nos lo dice En ¿O plan, no? ¿tú te crees que alguien ha llegado hasta aquí? Vale, Es vale. que, es Entonces que, nada. Bueno, tío. la semana que viene hablaremos de lo de Mercadona, Mercadona, Sí, de las relaciones internacionales del Marcelo, ¿no? No sé qué. Marcelo Gullo, voy a mencionar, sí. Y, y ya sorprenderemos con más cosas. Bueno, venga. más Quizás espero sorpresas. que no salga ningún tema más de quiebra de bancos mortales. Pero Esperemos bueno, estar Esperemos que vivos los no. cuatro y listo. Venga. ahí es. La semana que viene Chao. sorpresas, señores. Así Chao, que chao, nada, un chao. placer. Hasta Hasta luego. luego. Chao, Chachín.